Perseguí a Lucía durante 7 años y estuve casado con ella durante 5. Sin embargo, la misma noche en que su primer amor regresó al país, me pidió el divorcio. Ella pensaba que me derrumbaría entre lágrimas, rogándole que se quedara, pero, para su absoluta sorpresa, simplemente sonreí y firmé los papeles del divorcio en el acto, llevándome de paso sus 2 mansiones más caras. Al día siguiente, eliminé todo rastro de mí en nuestro hogar y me mudé sin dudarlo. Aún así, ingenuamente creyó que solo estaba haciéndome el difícil, convencida de que en 3 días volvería a suplicarle una reconciliación. Lo que no sabía era que la exesposa de su primer amor llevaba años enamorada de mí en secreto, y ahora, finalmente, el destino nos daba la oportunidad de reavivar aquello que una vez fue interrumpido. Capítulo 1. Según lo acordado, terminaré de consolidar tus activos antes de devolvértelos. Pero, ¿realmente estás seguro de querer irte? Mirando la foto de mi esposa entrelazada con otro hombre, mi corazón ya se había hundido en un abismo helado. Estoy seguro. Tras un breve silencio, la persona al otro lado de la línea dijo: está bien, pero no te deprimas. Que tu esposa y mi esposo estén juntos no es más que 2 infieles de porquería encontrándose. Si ellos pueden traicionarnos, nosotros también podemos aliarnos para fastidiarlos. Al caer la noche, preparé una mesa llena de los platos favoritos de Lucía, como solía hacerlo. Encendí las velas y esperé a que mi esposa regresara. Esperé desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche. Ni un solo sonido vino de la puerta. Afuera reinaba un silencio sepulcral. Revisé mi móvil. Dudé sobre si llamarla, pero al final suspiré y marqué directamente a la oficina de seguridad de su empresa. ¿La presidenta Liu sigue trabajando horas extra? No quería molestarla, así que pedí unas botanas nocturnas. ¿Podría ayudármela a entregárselas? El guardia de seguridad, reconociendo mi voz, respondió respetuosamente: presidente Wang, la presidenta Liu se fue hace 2 horas. Seguramente tuvo algún compromiso social. Me forcé a responder con naturalidad: entiendo, gracias por informarme. El resto de la noche, me quedé mirando el móvil, pero no recibí ni un solo mensaje de Lucía. En el pasado, siempre me avisaba si tenía alguna cena o reunión. Esta noche era diferente, seguramente porque la persona con quien estaba era demasiado importante. Miré la comida fría sobre la mesa, mi rostro inmutable. Me levanté y tiré todo a la basura antes de subir a dormir. Lucía no volvió a casa esa noche. A la mañana siguiente, el sonido de un motor en el patio me despertó de golpe. Bajé corriendo aún en pijama. Ella acababa de entrar por la puerta. Rápidamente abrí el armario de zapatos. Saqué sus pantuflas y las coloqué frente a ella. ¿Trabajaste toda la noche?, pregunté, notando las ojeras bajo sus ojos. Lucía soltó un indiferente y se agachó para cambiarse los zapatos, dándome la espalda como si nada. Le quité el abrigo y sugerí: date una ducha y descansa bien. Ella ya estaba acostumbrada a mis cuidados meticulosos. Esperaba que subiera directamente, pero esta vez se quedó quieta. Sus ojos se detuvieron en mi rostro con una expresión complicada. Sosteniendo su abrigo, pregunté: ¿qué sucede? Nada, respondió tras una pausa. Te lo diré luego. Tuve la corazonada de que venía algo grande. Sonriendo, respondí: está bien. Y efectivamente, media hora después, Lucía colocó los papeles del divorcio sobre la mesa. Lo siento, él ha regresado. Puedes pedirme lo que quieras. Haré lo posible por complacerte. Sabía perfectamente a quién se refería con él. Makoto, el amor de la infancia de Lucía. Habían crecido juntos. El mundo de Lucía siempre había girado en torno a él. No importaba qué pidiera, ella siempre accedía. Pero su romance solo duró hasta la secundaria. Makoto se marchó del país por amor, dejando a Lucía sumida en años de dolor. Viéndome guardar silencio y bajar la cabeza, Lucía pensó que la noticia me había destrozado. Suavizó su voz y dijo: no te preocupes, el trámite de divorcio tardará alrededor de 1 mes. Durante ese tiempo, seguiré viniendo a casa para que puedas adaptarte. Respiré hondo, estiré los dedos, y firmé mi nombre en el acuerdo de divorcio. Lucía notó el ligero temblor en mi mano y pareció sentirse casi culpable. Se mordió el labio, pero no dijo nada, llevándose los papeles al despacho. La observé alejarse. Ni siquiera había avanzado 2 pasos cuando sacó su móvil para enviarle un mensaje a alguien, con una ligera y feliz sonrisa en los labios. Aparté la vista y llamé de nuevo a Ana. Me pidió el divorcio. Procede según el plan. Prepárame una nueva identidad. Me mudaré a Ciudad Norte. Ana soltó una carcajada. ¿Tan lejos? Si vas a cortar los lazos, hazlo de raíz. Respondí con calma. Si no puedes retener la arena entre tus dedos, mejor dejarla ir. Al colgar, sentí como si un enorme peso se hubiera levantado de mi pecho.
Abrí mi bloc de notas y marqué un conteo regresivo, 1 mes hasta el divorcio. En solo 1 mes, finalmente sería libre para retomar mi propio camino, dejando todo esto atrás. Listo para comenzar una vida completamente nueva. Capítulo 2. Ya que hemos decidido divorciarnos, está claro que no me quedaré en la empresa. La empresa Liu también ha recibido mucho de mi esfuerzo y dedicación. Antes de irme, quiero hacer una entrega completa y ordenada. Lucía y yo salimos casi al mismo tiempo. Fuimos directamente a la empresa, y organicé rápidamente mi trabajo pendiente, resolviendo lo urgente. Había un documento que necesitaba la firma personal de Lucía, de manera estrictamente profesional. Llevé el documento a la oficina del CEO ejecutivo, justo cuando levanté la mano para tocar la puerta. Esta se abrió desde dentro antes que pudiera hacerlo. Un hombre, vestido con un traje caro y perfectamente ajustado, sostenía una taza de café en la mano. Al verme, Makoto alzó levemente las cejas con sorpresa y luego sonrió con una expresión de disculpa. Ah, es la señora Wang, mira tú. He estado tantos días de regreso y solo me he dedicado a acompañar a Lucía, que hasta olvidé que tú también trabajabas aquí. De verdad lo siento. Debí habértelo avisado con anticipación, aunque, incluso si no lo hubiera dicho, yo ya lo sabía desde el primer momento. El día que Makoto regresó, Lucía alquiló todo un club para organizarle una fiesta de bienvenida. En la entrada, incluso construyó un enorme corazón de rosas. Todos en su círculo de amigos estaban llenos de envidia, y las fotos y videos saturaron las redes sociales. Querer no enterarse era imposible. Fue en ese momento cuando comprendí que jamás podría reemplazar el lugar de Makoto en el corazón de Lucía. Por suerte, este absurdo matrimonio estaba a punto de terminar. Sonreí con indiferencia. No pasa nada. Saberlo ahora tampoco es tarde. ¿Buscabas a Lucía?, preguntó Makoto acercándose un paso más. Su mirada profunda. Ahora mismo, tal vez no le sea muy conveniente atenderte. Si quieres, puedes decirme a mí. Yo le paso el recado. El tono insinuante dejaba claro lo íntimos que eran y sugería lo que habrían estado haciendo. Mantuve mi expresión impasible y respondí. Es un asunto de trabajo. Si no puede, volveré más tarde. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Espera. Makoto de repente extendió la mano para tomar el documento, pero de alguna manera tropezó ligeramente. La taza de café cayó al suelo, rompiéndose en pedazos, y el café restante se derramó sobre su traje. Frunció el ceño mirando su ropa manchada, su expresión complicada, como entre enfadado y desconcertado. Si estás molesta, podías decírmelo directamente. Yo te considero una amiga. Solo quería invitarte a comer. ¿Cómo pudiste? Antes de que terminara de hablar, una figura salió de la oficina. Lucía, al ver el estado desastroso de Makoto, frunció el ceño y me dijo con frialdad. Si tienes alguna insatisfacción, descárgala conmigo. ¿Por qué atacar a Makoto? ¿Atacar? Ni siquiera preguntó nada y ya me había condenado. Miré a esos ojos afilados como cuchillas, sintiendo como si una espina se clavara en mi corazón. Pero ya todo estaba por terminar, y no valía la pena importarse. Respondí con calma. El señor Ito simplemente fue descuidado. Sí, Lucía. Makoto tomó la mano de Lucía, como temiendo que discutiéramos, y dijo en voz baja, fue mi torpeza. No culpes a la señora Wang. Con eso, Lucía me miró aún más sombríamente. No quiero agotar el último resquicio de afecto que siento por ti. Vuelve de donde viniste, cuando hayas pensado bien las cosas. Entonces ven a verme. Tras esas palabras, tomó de la mano a Makoto con ternura. Entraron a la oficina y cerraron la puerta de un portazo, echando el cerrojo desde dentro. Me quedé allí de pie por un momento y, para mi sorpresa, me dieron ganas de reír. ¿Pensar bien las cosas para verla? Claro que ya lo había pensado. El poco afecto que sentía por Lucía ya estaba completamente agotado. Capítulo 3. Miré los documentos en mis manos y suspiré. Pensé que solo podía volver a mi oficina y regresar más tarde. Sin embargo, para mi sorpresa, no pasó mucho tiempo antes de que volviera a encontrarme con Makoto en la sala de café. Makoto ya se había cambiado de ropa. Lucía un traje privado de alta costura, impecable, sin ninguna marca visible, y claramente muy costoso, con total naturalidad. Me saludó. ¿La señora Wang no tiene asistente? ¿Cómo es que viene usted misma a preparar café? Respondí con un y le devolví la conversación sin mucho interés. ¿El señorito es asistente? ¿Cómo es que nunca deja de preparar café? Tú. Makoto quedó atónito, sin saber cómo responder. Cuando finalmente pensó en qué decir, lo interrumpí sin mostrar emoción. Señor Ito, no finja delante de mí. No tiene sentido que me ataque. No soy su enemigo.
Supuse que Lucía ya le habría contado sobre nuestro divorcio tan pronto como tomó la decisión. Makoto se quedó perplejo y luego sonrió de forma enigmática. Yo tampoco te considero un enemigo. Un hombre como tú, continuó, sin ningún respaldo familiar, huérfano desde pequeño. Es ya un milagro que siquiera sigas vivo. No perteneces a nuestro mundo. Mira simplemente la ropa que llevo puesta. No necesito decir nada. Ella ya sabe que debe encargarme trajes exclusivos de miles de dólares. Mientras tanto, lo que tú llevas puesto para ella no es diferente de basura. Makoto curvó los labios en una sonrisa burlona, sin ocultar su desprecio. No solo tu ropa, tú mismo tampoco vales nada para ella. Solo fuiste una novedad pasajera. No sentí ninguna emoción ante sus palabras. Nunca me importaron los productos de lujo, pero que alguien me insultara tan directamente tampoco era algo que debiera tolerar. Mirándolo fijamente, después de un rato, dije, ¿así que tú también fuiste solo una novedad para Ana? Makoto se quedó sin palabras. Sonreí. Ahora entiendo por qué el señor Ito puede empatizar tanto conmigo. Tú. La cara de Makoto se tiñó de rojo y luego de blanco, pero al final no encontró ninguna réplica efectiva. Solo murmuró un yo no soy como tú y se marchó con su taza de café. Sabía que probablemente me guardaría aún más rencor después de esto. Me sentí algo arrepentido. ¿Valía realmente la pena discutir con alguien tan irrelevante? Yo, que de pequeño había vivido en una familia acomodada, vi cómo mi mundo se desmoronaba a los 15 años, cuando mis padres se suicidaron dejando a un adolescente solo en el mundo. Fue entonces cuando apareció Ana. Si no hubiera sido por la ayuda que Ana organizó para mí, quizás no habría sobrevivido. Así que cuando Ana me pidió un favor, no supe decir que no. Últimamente hay un hombre que me ha estado cortejando. Me gusta bastante, pero sospecho que solo le mueve la novedad y su deseo de conquista. No puedo permitir que quien esté conmigo quiera tenerlo todo. Este hombre tiene una mujer que no deja de rondarlo, lo cual es molesto. Ana me dijo, sedúcela. Cuando Makoto rompa definitivamente con ella, te retiras. Entonces, cualquier condición que pidas, te la concederé. Para mí, Ana era una persona a quien debía gratitud eterna. Incluso si no me hubiera prometido nada, habría hecho cualquier cosa por su felicidad. Así, para perseguir a Lucía, puse todas mis propiedades en manos de Ana y, aún sin haberme graduado, entré a trabajar en la empresa empezando desde lo más bajo. Lo que no esperaba era que esta persecución durara 7 años. Al principio, Lucía me rechazaba de manera absoluta, pero yo fui incansable. Siempre atento en cada detalle. No logré conmover a Lucía, pero sí me conmoví a mí mismo. Terminé enamorándome realmente de esa mujer. Finalmente, el día que Makoto se fue al extranjero, Lucía, borracha, me arrinconó en la puerta de un reservado. Su aliento cálido y tentador me susurró, Jorge, ya que me quieres tanto, quédate a mi lado para siempre. Aquella noche fue la primera vez que tuvimos relaciones. Ana me advirtió, Jorge, no juegues con fuego si no estás listo para quemarte. Yo, sin embargo, confiaba ciegamente en que lograría que Lucía olvidara a Makoto. Incluso aposté con Ana. Ahora veo que no solo he perdido, sino que he perdido de manera absoluta. Lo acepto. No supe cuándo Makoto dejó la empresa. A las 3 de la tarde, justo cuando iba a comenzar una reunión de departamento, Lucía irrumpió furiosa en mi oficina. Jorge, te dije que intentaría compensarte. ¿Por qué sigues provocando a Makoto? En cuanto la escuché, supe que el señor Ito había ido a quejarse. ¿Qué te dijo? Pregunté. Lucía se quedó un poco desconcertada. ¿Qué? Te pregunto qué fue lo que el señor Ito te dijo. No tenía tiempo ni ganas de discutir. Estaba preparando el informe de cierre. No importa que te haya dicho. La culpa siempre será mía. Pídele disculpas de mi parte y dile que, en adelante, si me ve, mejor me evite. Lucía nunca me había visto actuar así. Creyó que seguía enfadado por el divorcio y que me estaba autodestruyendo. Extendió la mano para detenerme, con una mirada complicada. Jorge, sé que te fallé, pero ¿puedes dejar de actuar así? Intenté soltarme, pero no lo conseguí. Al final, dejé que me sujetara. ¿Así como? Tú. Lucía frunció el ceño y, tras un largo silencio, dijo en voz baja, el proceso de divorcio ya está en marcha. Aunque no estés de acuerdo, es demasiado tarde. No hagas cosas sin sentido. Capítulo 4. Quise decirle que no estuviera de acuerdo, ni que fuera demasiado tarde. De hecho, ahora hasta deseaba que el tiempo pasara más rápido, para poder irme cuanto antes de este lugar lleno de conflictos. Pero Lucía no me dio esa oportunidad. Tras soltar sus palabras duras, se apresuró a ir a consolar a su preciado favorito. Yo, encantado de tener tranquilidad, dediqué toda mi energía al trabajo. Durante varios días seguidos,
Salía temprano y regresaba tarde, pasando las noches en la habitación de invitados. No me crucé ni una sola vez con Lucía, ni me preocupé en saber si volvía o no a casa. Finalmente, tras poner en orden todo mi trabajo pendiente, presenté mi carta de renuncia al Departamento de Recursos Humanos. Lisa, de Recursos Humanos, parecía algo incómoda. Señor Wang, ¿esto no debería firmarlo también la presidenta Liu? Otra vez la firma. Recordé aquel documento anterior que, al final, fue Luis, el asistente de Lucía, quien se lo llevó para que lo firmara, pero esta vez era la renuncia. Imaginé que Lucía sería más rápida en firmarla. Después de pensarlo un poco, decidí repetir el mismo procedimiento. Cuando le entregué la renuncia a Luis, no pudo ocultar su sorpresa, aunque ahora la presidenta Liu estuviera rodeada de hito. Después de todo, el señor Wang seguía siendo su esposo legítimo. ¿De verdad va a renunciar?, preguntó Luis, con una mezcla de compasión y lástima hacia un compañero de tantos años. Con su partida, la presidenta Liu perderá a uno de sus principales apoyos. Negué con la cabeza. La presidenta Liu ya sabe que me iré. Entrégaselo. Ella firmará. Después del divorcio, no tenía ninguna razón para quedarme. Tras escucharme, Luis no insistió más y se llevó la carta. Lucía, en ese momento, estaba hablando por teléfono con Makoto, planeando dónde cenarían esa noche. Vio a Luis acercarse y, haciéndole una seña, le indicó que le acercara el documento. Luis le pasó la carta y observó cómo ella firmaba su nombre sin dudarlo ni un segundo. Incluso comentó con dulzura: bueno, si lo viejo no se va, lo nuevo no llega. Si no es adecuado, no hay que forzarlo. Luis pensó que la presidenta Liu había tomado una decisión firme. Sin preguntar más, salió de la oficina con el documento firmado. Yo, por mi parte, entregué rápidamente la renuncia al Departamento de Recursos Humanos y completé todos los trámites de entrega de trabajo, saliendo del edificio con una caja en brazos. Respiré hondo varias veces, sintiendo que finalmente alcanzaba la libertad, dejando atrás todos esos días de humillaciones. Lucía no sabía nada de esto, solo sintió que la oficina estaba terriblemente silenciosa. Ese hombre que solía aparecer de vez en cuando trayéndole cosas y preocupándose por ella, ahora llevaba días sin dar señales. Yo, que antes casi me comportaba como su nutricionista, preparando infusiones de frutas o cocinando panecillos blandos en la sala de café, sabiendo que Lucía tenía un estómago delicado. Ese mediodía, después de comer una olla caliente con Makoto, Lucía sintió un ardor insoportable en el estómago. De repente, se le antojó la sopa de tremella que yo solía preparar. Marcó la extensión y llamó a Luis. ¿Y el señor?, preguntó. Luis se quedó atónito. El señor, esta mañana ya se fue. No. Antes de que pudiera contestar del todo, Lucía, masajeándose el entrecejo, murmuró: olvídalo. Dile que esta noche cenaremos juntos. Pensaba que, tras proponer el divorcio, yo estaría de mal humor. Sabía que yo siempre había tenido buen carácter, pero también momentos de estallido. Lucía reflexionó que, últimamente, había pasado demasiado tiempo con Makoto, ya que había prometido convivir amablemente durante el último mes. Debía calmarme también a mí. Luis, viendo que ella realmente lo había olvidado, no pudo evitar aclararlo. Presidenta Liu, el señor Wang ya terminó todo el proceso de entrega y ha renunciado oficialmente. Lucía levantó bruscamente la cabeza. ¿Qué has dicho? La frialdad en sus ojos hizo que Luis se tensara. Ayer le pasé la solicitud de renuncia para su firma. El señor Wang dijo que usted ya sabía. Su voz se fue apagando poco a poco. Viendo que Lucía no seguía escuchándolo, ella no sabía de dónde venía tanta rabia, pero agarró su bolso y salió de la oficina con pasos rápidos. Condujo como una exhalación hasta casa, frenando bruscamente en el patio. Cerró los ojos para calmarse. Recordó que, en el pasado, cuando yo estaba molesto, siempre expresaba mis quejas directamente, sin importar si a ella le importaba o no, pero ahora, había cambiado, había renunciado directamente. ¿De verdad pensaba que yo iría a suplicarle? Lucía apretó los dientes, bajó del coche y empujó la puerta. Sin embargo, al entrar, la escena ante sus ojos hizo que todo su enfado se esfumara, reemplazado por una rabia incontrolable. ¿Qué están haciendo?, exclamó. No esperaba que regresara tan pronto. Al verla, levanté la vista y, tranquilamente, le pasé el catálogo que tenía en las manos a la asistenta desconcertada. Continúen organizando. Voy a hablar un momento con la presidenta Liu. Lucía frunció el ceño al ver el suelo cubierto de cosas, regalos que alguna vez, de buen humor, me había dado, y objetos de pareja que compramos juntos. En aquellos días,
sin saber que Makoto volvería. Lucía me seguía con naturalidad. Portátiles, zapatillas, sombreros, maletas de pareja, como una pareja común. Me gustaba coleccionar esas cosas inútiles, pero una vez comprados, Lucía jamás los usó. Estaba acostumbrada a lo suyo. Su viejo portátil, por ejemplo, regalo de graduación de Makoto, lo había conservado durante años. No usarlo no significaba que no lo quisiera. Lucía, mirando todo esparcido por el suelo, fue arrastrada de nuevo a esos recuerdos. Fríamente preguntó: Jorge, ¿no crees que deberías darme una explicación? ¿Explicación de qué? Solo estoy donando cosas que ya no usamos. Me detuve un momento y, con tono sarcástico, añadí: ¿La presidenta Liu va a decirme ahora que le duele desprenderse de estas cosas? Nunca le importaron, ¿y ahora viene a fingir afecto? De pronto pensé en ese cuaderno de notas que Lucía seguía usando después de 10 años, porque se lo había regalado Makoto. El amor y el desamor son realmente evidentes. Lucía se atragantó con mis palabras, sin saber cómo responder. Después de un rato, en un tono frío y bajo, preguntó: ¿Y qué pasa con la renuncia? Habíamos quedado en que íbamos a sobrellevar este último mes. Jorge, Makoto, al final, solo dijo un par de cosas y ni siquiera estaba molesto contigo. ¿Era necesario armar este escándalo por tan poco? Ella realmente pensaba que yo estaba haciendo un drama. Sentí una mezcla de resignación y amargura. La miré fijamente a los ojos y pronuncié, palabra por palabra: esto no tiene nada que ver con Makoto. Nosotros ya estamos divorciados. No me importa lo que hagas con él. Tampoco quiero tener más vínculos contigo. Lucía, como deseabas, ya no te amaré. Capítulo 5. Era raro ver una expresión tan vacía en el rostro de Lucía. Quizá era porque nunca antes me había escuchado decir que ya no la amaba, y simplemente no podía aceptarlo. Sus labios finos temblaron ligeramente. Abrió la boca, pero no logró decir nada. Pasó un rato antes de que su expresión finalmente se volviera sombría. Jorge, no tienes por qué decir esas tonterías. Makoto no te va a molestar. Ya te dije que este mes me quedaré a tu lado, para darte tiempo de superarlo. ¿Por qué insistir en engañarte a ti mismo? Ella seguía sin creerme. No pude evitar soltar una leve risa. ¿Así que me voy yo? Cuando termine de recoger mis cosas. Incluso puedes dejar que Makoto se mude aquí. Me da igual. Lucía me miró fijamente durante un rato, como intentando discernir si hablaba en serio. Finalmente, mordió su labio, y sus cejas bajas mostraron una indecisión que ni ella misma notó. No hace falta. Makoto no quiere interponerse entre nosotros. No necesitas ponerme a prueba con esas palabras. Lo que he decidido no va a cambiar. En mi corazón, solo hay espacio para Makoto. En lugar de insistir en lo que no tiene remedio, sería mejor que pensaras qué es lo que quieres. Económicamente, puedo compensarte dentro de mis posibilidades. La miré a la cara seria y fría, y por un momento, no supe qué decir. ¿Qué tanto la había amado antes? ¿Para qué llegara a creer que jamás la abandonaría? Lucía no esperó a que siguiera hablando. Después de soltar todo eso, se dio la vuelta y se marchó. Imaginé que probablemente fue a buscar a Makoto otra vez, pero ya no importaba. De hecho, sus palabras me recordaron algo. Si ella era tan generosa, ¿no sería descortés de mi parte no aceptar nada? Después de todo, ¿quién se queja de tener demasiado dinero? Y si no lo necesitaba, siempre podía donarlo. Esa misma tarde, elegí 2 de las numerosas propiedades de Lucía, 2 mansiones valoradas en más de 100 millones. De inmediato encargué a un abogado preparar la transferencia de propiedad, y le pedí a Luis que llevara los documentos para que Lucía los firmara. Lucía firmó y puso su huella dactilar sin dudarlo. Al cerrar el bolígrafo, levantó la vista hacia Luis y preguntó: ¿dijo algo más? Luis se quedó un segundo en blanco. No, nada más. Ella pensó que ya no había nada que hacer. Lucía sonrió con desdén. Seguramente habrá leído otra de esas frases motivacionales tóxicas en internet. Da igual. Está de mal humor. Dejaré que haga lo que quiera. Si después te pide algo más, puedes aceptarlo directamente. Sin embargo, pensó que Jorge esta vez se había pasado de la raya. Era necesario darle una lección. Todavía quedaban más de 20 días. ¿Quién sabía qué otros problemas podría causar en ese tiempo? Luis observó a su jefa, queriendo decir algo pero se contuvo. Realmente quería comentarle que el señor Wang no parecía para nada deprimido. Al contrario, parecía de muy buen humor. Pero al final pensó que eso era asunto de ellos como pareja, y no debía meterse. Así que obedientemente recogió los documentos firmados y me los entregó. En cuanto los recibí, colgué las 2 mansiones en una agencia inmobiliaria, exigiendo venta rápida en pago único.
sin importar el precio, aún en la peor de las situaciones. Esas propiedades valdrían al menos 100 millones. Esa noche, recibí un mensaje de Lucía por WeChat. Decía que en los próximos días no volvería a casa, que me calmara, que no me obsesionara, y que esperaba que pudiéramos separarnos de manera amistosa y seguir siendo amigos en el futuro. Miré ese mensaje durante unos segundos y solté una carcajada. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Esta mujer era de un narcisismo impresionante. Para no verla más, simplemente oculté la conversación y seguí empacando mis cosas. Había vivido en esta casa 5 años. Era increíble la cantidad de cosas inútiles que había acumulado. Seleccioné cuidadosamente lo importante para guardarlo en cajas, y planeaba tirar todo lo demás. Cuando se corta, se debe cortar de raíz. No pensaba dejar ni un solo rastro. Lucía no volvió en 2 días. Para mi sorpresa, me sentí más tranquilo de lo que imaginaba. Ese amor que pensé que sería tan difícil de soltar, al final resultó ser nada del otro mundo. Esa mañana, justo después de arrancar la hoja del calendario, recibí una llamada de Luis. No podían localizar a Lucía, pero había un contrato muy importante que necesitaba firmarse urgentemente. La parte colaboradora estaba impaciente, y no les quedó más remedio que buscarme. ¿Y Makoto? Pregunté. ¿Le preguntaste? Sí, pero el señor Ito tampoco sabe dónde está la presidenta Liu. Dudé un momento, pero finalmente decidí ir, aunque mis sentimientos por Lucía se hubieran acabado. La empresa también era fruto de mi esfuerzo. Además, el proyecto en cuestión originalmente era mi responsabilidad. Poco después, llegué conduciendo a la empresa. El edificio de Liu Corporation estaba en una gran intersección, con tráfico intenso. Miré el retrovisor. Puse la direccional izquierda, pero justo al girar el volante, un coche salió de la nada y chocó de frente conmigo. El impacto fue brutal. El airbag se despegó de inmediato. Sentí que mi cabeza se nublaba, como un papalote cortado, mientras el coche se salía de control y chocaba violentamente contra el jardín central. El otro coche también resultó muy dañado. El humo que salía cubría la visión. No podía ver quién estaba dentro. Sacudí la cabeza débilmente y sentí humedad en mi rostro. Al pasarme la mano, vi sangre. Antes de que pudiera reaccionar, vi una figura conocida. Mi corazón se estremeció, e instintivamente traté de abrir la puerta, pero al tocar el pestillo, vi a Lucía correr desesperada hacia el otro coche. Su rostro mostraba una angustia y un pánico que jamás había visto. Makoto, Makoto. Abrió la puerta y revisó ansiosamente al herido. Así que era Makoto. Mi mano se deslizó lentamente del pestillo. Mi pecho se agitaba violentamente, olvidando incluso el dolor. Solo podía ver esa cara llena de desesperación. Un guardia corrió a ayudar a Lucía a sacar a Makoto del coche. Makoto, lo siento, es mi culpa. No debí salir a beber sin avisarte. Todo es culpa mía. No te duermas. Por favor, te llevo al hospital ya. ¿Y el coche? Luis llegó corriendo y dijo apresurado. Presidenta Liu, el accidente debe esperar a que llegue la policía de tránsito. ¿Esperar qué? Ve a sacar el coche, gritó Lucía. Me lanzó una mirada fría y añadió. No importa quién sea, quien se atreva a lastimar a Makoto, lo pagará caro. A través del humo, vi claramente la violencia y el odio en sus ojos. Siempre pensé que Lucía al menos me había amado un poco, pero ahora entendía. No sentía absolutamente nada por mí. En presencia de Makoto, ni siquiera le importaba si yo vivía o moría. Sonreí con amargura. Finalmente sentí el dolor de mi herida, como si se extendiera a través de los nervios, alcanzando el corazón y robándome el aliento. Pasó un rato y ellos ya se habían ido. Entonces sonó mi teléfono. Con esfuerzo, lo levanté y contesté. Era Ana. Apenas escuché su voz. Mis ojos se enrojecieron. He tenido un accidente. ¿Puedes llamarme una ambulancia? Ana se quedó en silencio un instante. Luego ordenó a su asistente y puso el altavoz. Con voz firme, preguntó. Dime dónde estás. Mandaré a alguien enseguida. Concentrando las pocas fuerzas que me quedaban, le di la dirección y expliqué mi estado. Su asistente no tardó en movilizarse. Ana frunció el ceño y, con su voz clara, me dijo. Entonces, ¿finalmente te has rendido? Apoyado en el asiento, viendo el caos que me rodeaba y los curiosos grabando videos, respondí con un débil sí. Cuando todo esté listo. Quiero irme cuanto antes. Ella pensó unos segundos y respondió con frialdad. Esta es la oportunidad perfecta. Voy a hacer que mueras en este accidente, para que desaparezcas por completo del mundo de Lucía. Capítulo 6. Lucía llevó a Makoto al hospital a toda prisa, ocupándose personalmente de acompañarlo en todos los exámenes médicos. Inquieta, llamó a los médicos más prestigiosos del hospital.
insistiendo repetidamente en que no se podía permitir ningún error con Makoto. Luis, tras finalizar el trámite de hospitalización, recibió una llamada de la comisaría de tráfico. Se quedó momentáneamente atónito. Respondió un par de veces y regresó rápidamente a la habitación. Presidente Liu, el señor Wang, él. ¿Para qué mencionarlo en este momento? Lucía frunció el ceño con fuerza, sin darle oportunidad de continuar. Estaré cuidando de Makoto en el hospital estos días. Vigila de cerca la empresa, y no me contactes a menos que sea absolutamente necesario. En cuanto a Jorge, ¿acaso no le habían regalado ya 2 mansiones para calmarlo? Además, Makoto había sufrido un accidente de tráfico. Si no lo entendía, sería porque le faltaba clase. Pensando en eso, Lucía declaró en voz baja, su asunto puede esperar. No hay nada más importante que Makoto. Con las palabras ya tan claras, Luis no tuvo más remedio que tragarse lo que iba a decir. Al parecer, la presidenta Liu realmente no se preocupaba más por el señor Wang. Pero, en fin, el señor Wang siempre había sido bueno con él, así que era mejor que fuera él mismo quien se ocupara. Lucía permaneció en el hospital durante 3 días. Originalmente pensaba pedirle a Jorge que le llevara un par de mudas de ropa, pero al recordar que llevaban días sin hablarse, decidió regresar brevemente a casa por su cuenta. Al entrar, vio a la señora de la limpieza ocupada en el salón. Por alguna razón, Lucía sintió una inexplicable sensación de vacío en el hogar. Frunció ligeramente las cejas y dirigió la mirada hacia el piso de arriba. ¿Y el señor? La señora, confundida por la pregunta, respondió, el señor, no lo sé, señora Wang. Estos días que he venido, no había nadie en casa. ¿No ha regresado? La expresión de Lucía se volvió fría. Reflexionó un momento y supuso que probablemente Jorge ya se había enterado de que ella estaba cuidando de Makoto en el hospital, y que otra vez estaba haciendo berrinche. Realmente no entendía la situación. Si ya estaban divorciados, tarde o temprano tendrían que separarse por completo. Prometió acompañarlo un mes más solo por los años de matrimonio que compartieron. ¿Acaso pensaba que ella iba a cambiar de opinión? Lucía sacó su teléfono y llamó a mi número. Lo siento, el número que ha marcado está apagado. Se rió fríamente. ¿Incluso había apagado el teléfono? Una oleada de irritación incontrolable se apoderó de ella. Tiró el bolso en el sofá y subió las escaleras. En el pasillo del segundo piso solía haber muchas plantas, orquídeas raras, suculentas inusuales, incluso lirios del valle, que son difíciles de cuidar. Todas colecciones que yo había reunido poco a poco. Pero ahora, las estanterías estaban completamente vacías. Ni una sola hoja quedaba. Lucía sentía que le faltaba el aire. Un mal presentimiento la envolvió. Caminó rápidamente y abrió la puerta de la recámara principal. Las cortinas no estaban cerradas, dejando que la brillante luz del sol bañara el suelo. El viento que soplaba hacía que la habitación pareciera aún más vacía, silenciosa y solitaria. Todo había desaparecido. La ropa, los trajes, las camisas, las corbatas en el armario, todo había sido removido. Solo después de un largo rato, Lucía logró exhalar el aire atrapado en su pecho, pero ni así pudo disipar la rabia en sus ojos. Con cuidado revisó cada rincón. El armario, vacío. El baño, solo quedaba un cepillo de dientes. Incluso donde solían guardarse las cuchillas de afeitar de repuesto, no había absolutamente nada. Lucía llegó a pensar que estaba soñando. Un sueño donde todo lo relacionado conmigo había desaparecido. Cerró los ojos con fuerza y los abrió de nuevo, pero nada cambió. Ese hombre, ¿se había marchado sin decir una palabra? ¿A dónde fue? ¿Con qué derecho? Los ojos de Lucía se enrojecieron y una rabia imparable amenazaba con devorar su racionalidad. No era posible. Por fuera podía parecer fría, pero en el fondo lo amaba desesperadamente. Hasta hace pocos días, había estado esforzándose en reconquistarlo. ¿Cómo podía desaparecer así, sin hacer ruido? Seguro era otra de sus jugarretas, esperando a que ella fuera a buscarlo. ¿Acaso no eran prueba suficiente esas 2 mansiones? Lucía se calmó un poco y bajó al salón. ¿De verdad no has visto al señor ni una sola vez? La señora se asustó al ver su expresión feroz y sus ojos inyectados en sangre. Titubeando, respondió, no, solo que hace un par de días vinieron unas personas a recoger cosas. Dijeron que venían por las últimas pertenencias del señor. Ella no escuchó claramente, pero como sabían la contraseña de la villa, supuso que eran personas autorizadas por el señor. Lucía soltó una carcajada helada. ¿Últimas pertenencias? ¡Qué bien jugado, Jorge! Cada vez se te ocurren trucos más elaborados. Mordió su labio, sacó su teléfono y llamó a Luis, ordenándole furiosa.
Ven ahora mismo. 20 minutos después, Luis llegó apresurado al patio. Presidenta Liu, ¿dónde está Jorge? Lucía lo miró fríamente. Su voz era tan gélida que parecía cubrirlo todo de escarcha. Recuerdo que el otro día en el hospital dijiste que él te había contactado, le recordó. Luis no esperaba que Lucía lo llamara con tanta urgencia por un asunto relacionado con el señor Wang. Se quedó pasmado unos segundos antes de contestar. No fue el señor Wang quien me contactó. ¿Entonces quién fue? Lucía lo fulminó con la mirada, apretando los dientes. ¿Pretendes ocultármelo porque eres cercano a mí? Su tono era agudo y afilado. No era de extrañar que estos días Luis apenas se dejara ver. Jorge seguramente lo había llamado para algo. Luis, no olvides a quien debes tu lealtad. Dímelo ahora mismo, ¿dónde está? ¿Qué te pidió que ocultaras? Si no lo aclaras, puedes ir empacando tus cosas. Luis estaba cada vez más confundido. ¿No había sido la misma presidenta Liu quien dijo que no quería que la molestaran con asuntos relacionados a Wang? Tras mucho meditarlo, Luis finalmente entendió. Lucía aún no sabía que el señor Wang había fallecido. Con expresión amarga, abrió la boca con dificultad. Presidenta Liu, ese día me llamó la comisaría de tráfico. Resulta que el coche que chocó contra el del señor Ito era conducido por el señor Wang. El señor Wang falleció en el acto. Capítulo 7. Lucía levantó la cabeza de golpe y lo miró fijamente. ¿Qué dijiste? La pesadez en sus ojos era tan intensa que Luis empezó a sentir escalofríos. Hace 3 días, explicó Luis. Había un proyecto en la zona este que necesitaba firmarse con urgencia. Como no lograba contactarla, no tuve más opción que llamar al señor Wang. No esperaba que Wang viniera acompañado del señor Ito, y justo en la entrada ocurrió el accidente. Había tanto humo que no pude distinguir bien la matrícula del coche. Tampoco me percaté de que, mientras llevaban a Makoto de urgencia al hospital, Jorge los observaba desde no muy lejos. Estos días, Luis no dejaba de culparse a sí mismo. Era la primera vez que permitía que un asunto personal interfiriera en su trabajo. Lucía permanecía en silencio, su rostro cubierto de una capa de hielo. No, no puede ser, murmuró. Era imposible que Jorge, ¿acaso no estaba él enojado con ella? ¿Cómo habría ido entonces a la empresa? Luis sintió que el aura de Lucía era tan opresiva que se atrevió a llamarla con cautela. Presidenta Liu, los trámites funerarios del señor Wang ya han finalizado, añadió. El informe indica que falleció media hora después del accidente. Él, antes de que pudiera terminar. Lucía, sin decir palabra, lo empujó con fuerza. Te dije que no siguieras. Es imposible. Jorge no puede estar muerto. De un golpe lo apartó, tambaleándose sobre sus tacones mientras salía a toda prisa. Luis observó la figura de su jefa alejándose y pareció comprender algo, pero ya era demasiado tarde. Suspiró profundamente y murmuró. Presidenta Liu, si lo hubiera sabido antes, ahora ya es tarde. El cuerpo del señor Wang ya fue cremado. Nunca más podrás encontrarlo. Lucía se negaba a creer que Jorge hubiera muerto, pero tampoco sabía dónde buscarlo. Condujo a toda velocidad, recorriendo un largo trayecto sin rumbo. Un semáforo en rojo la obligó a frenar. Apretó el volante con tanta fuerza que las palmas le dolieron. Jorge, ¿dónde estás? Sabía que Jorge era huérfano, que desde pequeño se había criado solo, trabajando y estudiando para sobrevivir. Sin ella, literalmente no tenía un hogar al que regresar. Lucía respiró hondo y cogió su móvil, que no paraba de vibrar a su lado. Luis había enviado varios mensajes y fotos, el certificado de defunción de Jorge y el documento de cremación. Presidenta Liu, si aún no lo cree, puede solicitar el video de vigilancia del accidente en la comisaría. También tienen el informe de la autopsia. El señor Wang realmente ha fallecido. Le envío mis condolencias. Lucía respiraba pesadamente, arrojó el teléfono al asiento del copiloto y pisó el acelerador, dirigiéndose directamente a la comisaría de tráfico. Todo era exactamente como Luis había dicho. El video del lugar del accidente, el informe de defunción, el proceso de cremación, todo en orden, sin margen de error. Pero Lucía simplemente no quería creerlo. Era Jorge, un hombre que la había amado durante 5 años, que apenas unos días atrás aún se había esforzado desesperadamente por reconciliarse con ella. ¿Cómo podía simplemente morir? ¿Cómo podía? Un pánico inmenso surgió de lo más profundo de su ser, como si le hubieran arrancado un pedazo del alma, dejándola vacía y sin fondo, mientras estaba sentada, sola, en el enorme salón de su casa, perdida en sus pensamientos. Sonó una llamada del hospital. Señorita Liu, el señor Ito tiene un dolor de cabeza severo. No responde a los analgésicos. ¿Podría venir al hospital cuanto antes?
Lucía parpadeó, recordando repentinamente a Makoto. Se recompuso rápidamente y condujo de regreso al hospital. Makoto, pálido como una hoja, al verla entrar por la puerta, se mostró aún más débil. Lucía, ¿cómo te empezó a doler la cabeza de repente? Lucía se sentó al borde de la cama. Makoto, aprovechando la cercanía, le tomó la mano. Tal vez sean secuelas del accidente. Tendremos que esperar los resultados de los exámenes para estar seguros. ¿No habías ido a casa a buscar ropa limpia? ¿Dónde está tu ropa? Lucía se quedó un instante en blanco, recién dándose cuenta de la pregunta. Sus ojos color avellana brillaron levemente. Al enterarme de que no te sentías bien, me apresuré a regresar. Olvidé traerla. Makoto, inclinando la cabeza, inhaló discretamente junto a su oído, y con una voz baja y coqueta dijo, ya que fuiste a casa, podrías haberte dado una ducha antes de venir. Antes, Lucía solía disfrutar de este tipo de insinuaciones, pero hoy, inexplicablemente, solo sentía irritación. Lo apartó suavemente, con paciencia. Le dijo, si no te sientes bien, deberías dormir un poco. Sí. Makoto mostró una breve rigidez en su rostro, pero luego sonrió débilmente y rodeó su hombro con un brazo. ¿Vas a salir otra vez? Antes de que Lucía pudiera responder, sonó un golpe en la puerta. Un hombre de traje impecable entró, con tono serio y profesional. Buenas tardes, señorita Liu. Soy el abogado que representaba al señor Wang. Estoy aquí para manejar los asuntos de su divorcio y la administración de los bienes que dejó. Capítulo 8. El abogado sacó un fajo de documentos y los colocó frente a Lucía. Señorita Liu, estos son los bienes que dejó el señor Wang antes de su fallecimiento. Lucía clavó la mirada en esos papeles tamaño A4, sin decir nada. En cambio, Makoto reaccionó de forma exagerada, abriendo los ojos de par en par. Antes de morir, Jorge, el abogado le lanzó una mirada y, con amabilidad, explicó. Hace 3 días, el señor Wang falleció en un accidente automovilístico. Basándome en el poder legal que me otorgó, tengo autoridad para gestionar todo el destino de sus bienes. La mayoría de los activos del señor Wang fueron donados a fundaciones de caridad. Lo que queda, debe ser devuelto a la señorita Liu. Además, dado que el señor Wang ya ha fallecido, el periodo de reflexión por el divorcio ha concluido automáticamente. El matrimonio se da por terminado y usted, señorita Liu, ahora es legalmente libre. Terminada la explicación, el abogado asintió educadamente. Si no tiene más preguntas, me retiraré. Lucía no dijo una sola palabra, parecía una cáscara vacía, desprovista de alma. Lucía, Makoto apretó los labios y, en un tono suave de consuelo, dijo, ya que las cosas sucedieron así, no deberías estar tan triste. Yo, Jorge, tampoco querría verte así. La mujer seguía inmóvil, su mano colgando naturalmente a un lado, pero en algún momento se había cerrado en un puño, los nudillos tan tensos que se habían puesto blancos. Makoto observó su perfil, pensando en las palabras del abogado. ¿Así que ella ya se había divorciado de ese hombre? Entonces, ¿por qué nunca se lo había dicho? ¿Acaso era porque en su corazón aún mantenía alguna ilusión, creyendo que podían reconciliarse? Mirando a Lucía, Makoto sintió un torbellino de emociones, pena, envidia y un oscuro placer. ¿De qué servía fantasear? ¿De qué servía arrepentirse? Jorge ya estaba muerto en el accidente de hace 3 días. Makoto esbozó una fugaz sonrisa que desapareció de inmediato. Pensaba que la tristeza de Lucía sería temporal, que simplemente no había logrado asimilar todavía la muerte de Jorge. Aunque habían sido pareja durante 5 años, Makoto estaba convencido de que los sentimientos de Lucía hacia él eran más profundos. Sin embargo, la realidad casi le hizo rechinar los dientes. Aunque Lucía seguía en el hospital cuidándolo, había cambiado, hablaba muy poco y a menudo se quedaba mirando hacia un mismo lugar, perdida en sus pensamientos durante largos periodos. Ya no se maquillaba con esmero, y había perdido completamente el brillo y la elegancia que la caracterizaban. Makoto, incapaz de soportarlo más, forzó una sonrisa y propuso, Lucía, mañana me darán de alta, ¿por qué no te arreglas un poco y salimos a comer algo rico? Estoy harto de la comida del hospital. Si como un plato más, voy a vomitar. La última frase sonó en tono de queja, pero Lucía apenas reaccionó. Solo movió ligeramente los ojos para preguntar, ¿arreglarme qué? Pues, Makoto tragó saliva, forzando una sonrisa. Digo, podrías ducharte, ponerte un vestido bonito, maquillarte un poco. Alargó la mano y le pellizcó cariñosamente la mejilla, tratando de aligerar el ambiente. Mírate, después de cuidarme unos días,
Has perdido toda tu energía. ¿Podrías devolverme a mi hermosa y radiante Lucía? Lucía apartó su mano de inmediato. Sus palabras, que salieron casi de forma instintiva, dolieron más de lo que ella misma se dio cuenta. La ropa que solía usar, era Jorge quien me la preparaba. Él sabía combinar perfectamente qué ropa con qué joyas, qué fragancia elegir. La colonia que él escogía siempre olía deliciosa. Durante los últimos 5 años, Lucía se había acostumbrado a que Jorge se encargara de todo, desde las comidas diarias hasta los grandes proyectos de la empresa. Ese hombre se había vuelto tan esencial en su vida como el aire mismo. Pero ahora, ese hombre estaba muerto, y antes de morir, ni siquiera le dejó una sola palabra. El rostro de Makoto se tensó visiblemente. La miró, incrédulo. ¿Qué estás diciendo ahora? Jorge ya no está. No importa cuánto hables de él, no podrá escucharte. ¿Lo entiendes? Makoto le sujetó los hombros con fuerza, como si quisiera sacudirla para hacerla reaccionar. Tienes que vivir el presente, Lucía. La persona que está a tu lado ahora soy yo. ¿Qué Jorge está muerto? Sí. Pero yo sigo aquí. ¿Qué quieres hacer entonces? ¿Romper conmigo? ¿Irte a la tumba con él? Capítulo 9. Ante la creciente agitación de Makoto, los ojos de Lucía seguían tranquilos, sin ningún atisbo de emoción. Se soltó una risa autocrítica. Makoto, no estoy pensando en nada. Solo necesito algo de tiempo para ordenar mis sentimientos. Ese día, continuó, con voz serena, si tan solo hubiera ido a mirar, habría encontrado a Jorge gravemente herido. Habría podido ganar algo de tiempo para él, y no habría muerto. Todos le debemos algo. Tras decir esto, Lucía volvió a apartar a Makoto. El movimiento fue suave, casi podría decirse que cariñoso, pero sus palabras fueron crueles como una cuchilla. Makoto, mañana mandaré a alguien para que te recoja en el hospital. Tu cuerpo ya está bien. En la empresa hay muchos asuntos que requieren mi atención. Descansa bien, Lucía. Makoto intentó agarrarla, pero solo alcanzó a rozar el borde de su ropa. Una sensación de pánico incontrolable se apoderó de su corazón. Lucía, no te vayas. Sí. La mujer no se volvió siquiera. El sonido de sus tacones fue desvaneciéndose poco a poco en el pasillo del hospital. Según lo que Makoto había imaginado, ahora que Jorge estaba muerto, Lucía debería llevarlo a vivir con ella a la mansión de South Bay. Luego, él podría preparar una propuesta de matrimonio perfecta, regalarle un anillo de diamantes carísimo, un vestido de novia de ensueño y una boda inolvidable. Pero Lucía no solo no le dio ninguna oportunidad de acercarse, sino que se hundió cada vez más en su culpa hacia Jorge, incapaz de salir. Makoto esperó una semana. Al ver que no obtenía respuesta, decidió ir directamente a la sede de Liu Group para buscarla. Durante 3 días consecutivos, ni siquiera logró ver la sombra de Lucía. ¿Dónde está su presidenta Liu? Soy su novio. Déjenme pasar. La recepcionista, que no lo conocía, no pudo evitar reírse. ¿Desde cuándo los hombres se atrevían a decir cosas así tan descaradamente? Señor, si realmente fuera el novio de la presidenta Liu, no necesitaría que yo le abriera paso, ¿verdad? Si no tiene cita, por favor retírese, no perturbe nuestro trabajo, o me veré obligada a llamar a seguridad. Makoto aún quería insistir, pero de reojo vio a Luis saliendo por el vestíbulo. Corrió hacia él de inmediato. Luis, ¿dónde está Lucía? Luis se sobresaltó al ver la figura de Makoto aparecer de repente. Señorito, saludó educadamente, y luego suspiró. La presidenta Liu no está en la empresa. Makoto, con días de insomnio a cuestas, tenía un aspecto deplorable, su piel estaba pálida, sus ojos inyectados en sangre, ya no le quedaban más caminos. Ana ya no lo quería. Si ahora también perdía a Lucía, ¿qué le quedaba? Agarró a Luis como a un clavo ardiendo, temiendo que escapara. ¿Dónde está? Luis lo miró, sintiendo cierta compasión. Después de todo, en el estado en el que estaba la presidenta Liu, quizás alguien que pudiera conmoverla no sería mala idea. La presidenta Liu está en el cementerio donde descansan los restos del señor Wang, dijo finalmente. Si desea buscarla, puede intentar allí. El cementerio más grande de la ciudad se encontraba en las afueras del sur. Lucía había estado yendo varios días seguidos, llevando una botella de licor cada vez. Simplemente se sentaba allí, frente a la tumba de Jorge, murmurando ocasionalmente algunas palabras al retrato. Era un cuadro bastante triste. Cuando Jorge estaba vivo, Lucía apenas le dirigía una mirada. Ahora que había muerto, ella pasaba sus días sentada frente a su foto, recordando el pasado. Jorge, ¿no te parece que soy ridícula? El hombre en la foto sonreía levemente, como si le diera la razón. Lucía bajó la mirada.
La curva de su sonrisa se tornó cada vez más amarga. Levantó la botella y bebió ansiosamente. De repente, una mano surgió y le arrebató la botella de whisky. Una voz furiosa tronó: si realmente no quieres vivir, vete a morir de una vez. Al menos así los demás pensarán que moriste por amor a Jorge. Pero mostrarte en este estado tan lamentable, ¿para qué? ¿Para quién? Capítulo 10. Lucía alzó la cabeza. Era su mejor amiga, Sofía. Se rió con indiferencia y alargó la mano para intentar recuperar la botella. ¿Hoy tienes mucho tiempo libre? ¿Ahora también vienes a controlar mi vida? Si no vengo a controlarte, ¿piensas beber hasta morirte aquí? Refunfuñó Sofía, dándole una patada ligera. Miró de reojo la botella que Lucía había vuelto a arrebatarle. ¿Sabes cuántos grados de alcohol tiene eso? ¿Cuántas vidas crees que tienes para beber así? Sofía había estado de viaje de negocios en Europa durante un mes. Apenas volvió. Se enteró de todo el asunto entre Lucía y Jorge, una pareja que parecía perfecta, destruida de la noche a la mañana por un hombre que apareció de repente. Era difícil no sentir rabia y tristeza. Sofía había planeado regañar a Lucía duramente, pero al verla en este estado, simplemente no pudo hacerlo. Lucía ya tenía la mirada nublada. El alcohol le aliviaba temporalmente el dolor, pero lo más importante era: Sofía, murmuró Lucía, mirando la botella en su mano con voz ronca. ¿Sabes? Cada vez que bebo, puedo verlo. Sofía no pudo evitar rodar los ojos. Jorge me dice que no me culpa, que quiere que siga viviendo bien. Sofía soltó una carcajada fría. Tienes demasiada imaginación. Lucía bebió otro trago y respondió con indiferencia. Sé que le fallé. No supe valorar su amor. Y hasta su muerte también fue en parte culpa mía. ¿Y crees que puedes redimirte bebiendo hasta el olvido? Replicó Sofía, bajando la mirada hacia ella con rabia contenida. Si yo fuera él, al verte en este estado patético, solo querría que te largaras bien lejos, para no deshonrar mi memoria. Lucía se quedó inmóvil. La tristeza fue extendiéndose por sus ojos como una marea oscura. ¿De verdad? ¿De verdad qué? Sofía la agarró con ambas manos y la obligó a levantarse. ¿Crees que estar así es una forma de arrepentirte? No lo es. Solo quieres aliviar tu propia culpa. No pongas todo en los hombros de Jorge. Él nunca te pidió nada. Todo esto es tu egoísmo. Lucía se dejó arrastrar, como una marioneta vacía. Giró la cabeza para mirar la foto de Jorge en la lápida. Ese rostro, tan familiar y a la vez tan desconocido. En ese instante, Lucía se dio cuenta de que nunca lo había entendido realmente. Sofía la soltó de un tirón. Su propio ánimo también un torbellino de emociones. Conociéndose desde pequeñas, Sofía sabía bien todo lo que había pasado entre Jorge y Lucía. Cuando Jorge perseguía a Lucía, era algo de dominio público. Cuando finalmente estuvieron juntos, Sofía incluso bromeó. Encontrar un hombre que te ame así de verdad es un milagro. Quédate con él. Vivirán hasta envejecer juntos. ¿Y el resultado? Apenas volvió ese tal Makoto, todo se vino abajo. Incluso la vida de Jorge se perdió en el proceso. ¿No te gustaba mucho ese tal Makoto? ¿No estabas feliz de que él quisiera recoger tus pedazos rotos? Pues entonces deberías vivir tu nueva vida feliz. No intentes quedártelo todo. No seas hipócrita. Lucía no se movió. Su figura encorvada estaba cubierta por una sombra que parecía imposible de disipar. Después de un largo rato, finalmente habló con voz ronca. Yo también creía que no lo amaba. Pensaba que solo era costumbre. Costumbre de tener a Jorge. Costumbre de que él cuidara de todo. Mientras él estuviera, todo parecía resolverse sin esfuerzo. Pero ahora que se había ido, cada rincón estaba lleno de su ausencia. Le temía a verlo, pero al mismo tiempo lo anhelaba desesperadamente. Me arrepiento. Lucía se agarró el cabello con desesperación. Su voz quebrada. Sofía, me arrepiento tanto. Todo fue mi culpa. Si pudiera cambiar mi vida por la suya, ¿volvería él a la vida? Sofía, por primera vez, se quedó sin palabras al ver a Lucía así. Las críticas que tenía preparadas se le atascaron en la garganta. Suspiró profundamente y se sentó junto a ella. Decir todo eso no sirve de nada. Si de verdad te importa un poco Jorge, deberías terminar lo que él no pudo hacer, vivir bien y ser una persona decente. Sofía dudó un momento, luego añadió, además, vi las grabaciones de la entrada de tu empresa. ¿No te parece extraño? Lucía levantó la cabeza de golpe. ¿Qué quieres decir? El accidente fue muy sospechoso, respondió Sofía, frunciendo ligeramente el ceño. Sabía que Lucía, al estar en medio de todo, no podía ver las cosas con claridad. Así que fue directa al grano. En una intersección tan amplia, en una vía de doble sentido, Jorge conducía en su carril de manera normal.
¿Por qué justamente tenía que chocar? Lucía sintió un nudo en la garganta y se quedó en silencio durante mucho tiempo. Poco después, Sofía recibió una llamada de la empresa. Viendo que Lucía ya había recuperado un poco la compostura, le dijo: deprimirte no sirve de nada. Si Jorge estuviera vivo, solo pensaría que todo su amor por ti no valió la pena. Piénsalo bien, ¿qué es lo que realmente quieres hacer de ahora en adelante? Después de que Sofía se fuera, el cementerio volvió a quedar en silencio. Lucía miró de reojo la lápida. La confusión en su mirada había desaparecido. Jorge, ¿podrías mostrarme el camino? El viento soplaba suavemente, pero no hubo respuesta. No pasaron ni 10 segundos cuando se escucharon pasos acercándose. El corazón de Lucía empezó a latir con fuerza, como si una inexplicable esperanza brotara en su pecho. Tardó un momento en reunir el valor para girar la cabeza. Makoto se acercaba, y pudo ver claramente cómo en los ojos de Lucía primero brilló la esperanza, y luego esa luz se apagó. Makoto sintió que su respiración se desacompasaba, pero forzó su ánimo y se acercó. Luis me dijo que probablemente estabas aquí, así que vine a verte. Lucía apartó la mirada. ¿No te dije que descansaras? La verdad, ya no sabía muy bien cómo enfrentarse a Makoto. ¿Lo amaba? Sí, lo amaba. Estaba segura de que durante todos estos años, su corazón había estado con él, pero tras la muerte de Jorge, todo aquello que creía tan claro se volvió borroso. Incluso ella misma ya no sabía a quién amaba de verdad. Makoto depositó las flores frente a la tumba y dijo con voz suave: nunca había mirado bien a Jorge, pero ahora que lo veo, era bastante guapo. Siempre fue muy bueno, respondió Lucía de manera instintiva. Makoto se puso pálido y, para cambiar de tema torpemente, añadió: has estado aquí mucho rato, ¿verdad? ¿No deberíamos volver? Hace frío, podrías resfriarte. Lucía reparó entonces en lo poco abrigado que iba Makoto y frunció el ceño. ¿Por qué llevas tan poca ropa? Acabas de salir del hospital. Tienes que cuidarte. Makoto sintió una oleada de alegría en su corazón por esas palabras de preocupación. Yo también me preocupo por ti. ¿Vamos juntos? Lucía había pensado en decirle que se fuera solo, pero al ver su rostro cansado, no tuvo corazón para rechazarlo. Bien, volvamos juntos. Ya en el coche, Lucía recordó las palabras de Sofía y preguntó en voz baja: Makoto, ¿recuerdas algo del accidente? Ella recordaba claramente que fue porque alguien había chocado contra Makoto que su coche perdió el control y se cruzó al carril contrario. Makoto se quedó un momento en blanco. No esperaba esa pregunta. Yo, vaciló. Me asusté tanto que no recuerdo nada. ¿Por qué lo preguntas? Lucía lo miró de reojo, sonrió y le dio un golpecito en la cara. ¿Otra vez nervioso? No te preocupes. Solo preguntaba. Si no te acuerdas, no pasa nada. Después de todo, la policía de tráfico aún conservaba las grabaciones. Podría solicitar una copia para revisarla con calma. Makoto, observando la expresión pensativa de Lucía, sintió un extraño malestar. ¿Estás sospechando que alguien provocó el accidente intencionadamente? Solo estoy dudando, dijo Lucía, asintiendo con seriedad. Sofía me hizo pensar. Esa carretera es muy ancha y rara vez ocurren accidentes. Pero ese día hubo varios coches implicados. Jorge murió y tú resultaste gravemente herido. Curiosamente, los demás apenas tuvieron rasguños. Visto en retrospectiva, era demasiado extraño. Makoto soltó una medio ahogado, y bajo la luz del sol su rostro era difícil de leer. Solo se escuchó su voz. No creo. ¿Quién haría algo tan arriesgado para nada? Lucía solo sonrió sin responder. No quería contarle suposiciones sin pruebas, hasta que no estuviera segura. No valía la pena preocuparlo. El resto del viaje transcurrió en silencio. Lucía dejó a Makoto en su casa. Descansa bien. Si necesitas algo, llámame. Primero enfócate en recuperarte. ¿De acuerdo? Makoto asintió. ¿Y tú? ¿A dónde vas? A la comisaría de tráfico, dijo Lucía, mirándolo fijamente. Después de una pausa, añadió con seriedad. Makoto, cuando aclare todo esto, entonces podremos estar realmente juntos. Makoto bajó la cabeza. Su cabello cubría su expresión. Conduce con cuidado, murmuró en voz baja. Duerme temprano. Buenas noches. Se quedó parado al borde de la acera, mirando las luces traseras del coche alejarse cada vez más. Sus manos, colgando a los lados, se apretaban en puños inconscientemente. Aclararlo todo y entonces estar juntos. Pero si de verdad descubrías la verdad, quizá ya nunca podríamos estar juntos. Capítulo 11. Lucía revisó de nuevo todos los vídeos disponibles, incluyendo las cámaras frente al edificio de la empresa y las de los comercios en el cruce de enfrente.
Pero ahora el problema era que la furgoneta que atropelló a Makoto llevaba una matrícula falsa, y tras el accidente, el conductor, al ver la situación, se dio a la fuga de inmediato y hasta ahora no lo habían encontrado. Después de escuchar sus dudas, el oficial de tráfico se puso serio. Señorita Liu, no se preocupe, transferiremos inmediatamente el caso a la unidad de investigación criminal para que aclaren el asunto cuanto antes. Está bien, gracias por su esfuerzo. Lucía, arrastrando su cuerpo agotado, regresó a casa, cuando ya había oscurecido. Dentro de la villa, la penumbra era absoluta, y el silencio resultaba estremecedor. Fue entonces cuando se dio cuenta, de forma tardía, de que desde que propuso el divorcio, Jorge había eliminado todas sus huellas de su vida, en casa, en la empresa. No quedaba ni un solo rastro de él. Lucía, como una marioneta sin alma, se quedó parada en medio de la sala de estar. Y finalmente, vencida por el silencio inquietante a su alrededor, se agachó y se cubrió la cara, totalmente desmoronada. Los días pasaron uno tras otro, y en un abrir y cerrar de ojos, ya había transcurrido medio año. El responsable del accidente finalmente fue capturado, pero resultó ser solo un dueño de un taller de coches abandonado. En su momento había huido simplemente porque el vehículo llevaba matrícula falsa. Aunque el caso tuvo un cierre, no era el desenlace que Lucía esperaba. Makoto la consoló. ¿No está bien así? ¿De verdad deseas que haya algo más detrás? Este accidente fue solo una casualidad, y el conductor ya ha pagado el precio que debía. Lucía, miremos hacia adelante. Sí. Durante estos 6 meses, Lucía seguía preocupándose por él, y ocasionalmente cenaba en su compañía, pero jamás aclaraba qué tipo de relación existía entre ellos, lo cual ya tenía a Makoto al borde de la locura. Si hubiese sabido que todo terminaría así, entonces ¿para qué había hecho tanto desde que volvió al país? Lucía se frotó la frente y dijo en voz baja, Makoto, será mejor que te vayas. Yo quiero quedarme sola un rato. Makoto, sin opciones, tuvo que marcharse resignado, pero en su corazón ya había tomado una decisión. 2 días después habría una recepción muy importante, y Lucía ya había confirmado que asistiría con él. En esa ocasión, él haría que ella reconociera públicamente su identidad como su prometido. Esta recepción estaba organizada por el grupo Chan, y los invitados eran todos personas influyentes y adineradas, abarcando prácticamente toda la alta sociedad de la ciudad. Makoto se había vestido elegantemente desde temprano, esperando que el chofer recogiera a Lucía y luego vinieran por él. A las 7 de la tarde, sonó el timbre de la puerta. Levantando las cejas ligeramente, Makoto fue a abrir, pero quien estaba afuera era Luis. La expresión de Makoto cambió ligeramente. ¿Dónde está la presidenta Liu? Señor Ito, la presidenta Liu tenía que adelantarse para discutir algunos detalles del proyecto con el señor Chan, así que me envió a recogerle. Ah, ya veo. Makoto sonrió. Entonces vamos. En apariencia parecía entender, pero en su interior estaba muy molesto. ¿Qué asunto era tan urgente que no podía desviarse un momento para recogerlo? Lucía, ¿realmente has cambiado? Mientras Makoto estaba atrapado en sus pensamientos, Lucía ya había llegado al recinto. La empresa Liu y el grupo Chan iban a colaborar en un proyecto importante, y ella había ido antes precisamente para hablar de los detalles con David. Un camarero la condujo hasta una sala de descanso en el 2º piso, y con cortesía le dijo, Presidenta Liu, el señor Chan está adentro. Lucía sintió y llamó a la puerta antes de entrar. David, al verla, la recibió efusivamente. Por fin llegaste. Estaba a punto de llamarte. Lo siento. Había algo de tráfico. Vamos, siéntate. Ambos tenían un carácter directo, así que tras intercambiar algunas cortesías, pasaron enseguida al tema principal, abordando todos los posibles problemas que podían surgir en el proyecto. David sonrió y dijo, siempre he estado muy tranquilo al colaborar con la presidenta Liu, pero esta vez también he invitado a un amigo. Espero que no le moleste. Lucía respondió, si es amigo del señor Chan, por supuesto que no tengo objeciones. Lo sabía. David dio una palmada, muy complacido. No te preocupes. Ella ha sido una destacada figura en el sector en el extranjero, y esta vez ha sido difícil convencerla de volver. Luego te la presentaré. De acuerdo. Espero con ansias conocerla. Tras concluir los temas importantes, Lucía miró la hora, y viendo que ya era el momento, dijo, Señor Chan, voy a bajar primero. Nos vemos más tarde. Saliendo de la sala de descanso, sacó su teléfono para llamar a Makoto, pero al levantar la vista y mirar hacia el pasillo frente a ella, sus pupilas se dilataron de golpe, incapaz de creer lo que estaba viendo.
Capítulo 12. Durante más de medio año, Lucía soñaba con esa persona todas las noches. Así que aunque solo fuera una figura fugaz, ella aún podía reconocerlo. En el breve momento en que se quedó pasmada, el hombre ya había desaparecido, sin preocuparse de nada más. Lucía alzó el pie y corrió tras él. Aunque no había pasado mucho tiempo ni estaba muy lejos, aquel hombre parecía haberse desvanecido en el aire. Lucía se quedó parada al final del pasillo, mirando a su alrededor, sin saber hacia dónde dirigirse. Respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba violentamente. Jorge, sé que eres tú. Sal. Sal. Lo que tengamos que decir, hagámoslo cara a cara. Yo te lo ruego. Sal. El eco de su voz, quebrada por el llanto, resonaba en el largo y vacío pasillo, pero nadie respondió. Los camareros de abajo, al escuchar el alboroto, subieron rápidamente y al ver el estado descompuesto de Lucía se asustaron, preguntando preocupados: «Señorita, ¿necesita ayuda?» Lucía lo miró de reojo. «¿Has visto a un hombre con un traje blanco? Mide aproximadamente 1,86 m. Es muy guapo y tiene mucha presencia». El camarero se quedó perplejo y apenas comenzó a decir: «Abajo», pero antes de que pudiera terminar, la mujer ya había desaparecido como una ráfaga de viento. El camarero se quedó aún más confundido, pensando para sí: quería decir que abajo hay 2 o 3 caballeros así. En ese momento, Lucía ya no podía pensar en nada más. Solo tenía una idea en la cabeza: encontrarlo. Encontrarlo. No importaba cuánto tiempo hubiera estado escondido, ni con qué propósito hubiera aparecido hoy. Ella no iba a dejar que escapara otra vez. El salón de banquetes de abajo ya estaba lleno de invitados, con saludos y cortesías intercambiándose constantemente. Lucía, con los ojos inyectados en rojo, escaneaba la multitud, pero no encontraba a quien buscaba. Algunas personas conocidas se acercaron a saludarla, pero ella no les prestó atención. No se sabía cuánto tiempo había pasado. Justo cuando Lucía estaba a punto de rendirse, su mirada se fijó de repente en la zona de los postres. Un hombre vestido con un elegante traje blanco, de figura alta y esbelta, con el cabello negro peinado impecablemente, aunque estaba de espaldas y no se le veía el rostro. Ella sabía inexplicablemente que era él. Su corazón empezó a latir con fuerza. Las yemas de los dedos de Lucía temblaban ligeramente, tardando un rato en atreverse a levantar el pie y caminar hacia esa dirección. Jorge. Al pronunciar este nombre, el hombre se giró. ¿Tienes algo que decirme? Lucía, al ver ese rostro completamente desconocido, retrocedió instintivamente medio paso. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no era él? No podía ser. Su expresión de incredulidad hizo que Oscar, quien la observaba, la mirara como si estuviera loca. Rodando los ojos, dijo sin rodeos: «Señorita, ¿puede hablar bien, por favor? Si no necesita nada, me voy. Mi hermana me está esperando». Lucía, aún atrapada en su conmoción, no respondió. Oscar la miró de arriba a abajo sin disimulo, luego tomó su pastel y se fue. De regreso en el salón VIP, dejó el plato en la mesa, se dejó caer en el sofá y soltó: «Hermana, ¿Jorge de verdad antes estaba enamorado de algo así? Parece que no le funciona muy bien la cabeza». La mujer en el sofá estaba revisando unos documentos en la laptop y no le prestó atención. «Hermana». Oscar se acercó y le quitó la laptop. «Te estoy hablando». La mujer tenía un rostro tan bello que parecía irreal, con rasgos profundos y una belleza fría que resultaba impactante. Frunció ligeramente el ceño y dijo: «Devuélveme la computadora, entonces hazme caso primero». Ana le lanzó una mirada despreocupada. Sin responder, Oscar, aunque un poco intimidado, le devolvió la laptop de mala gana, murmurando: «¿No tienes curiosidad? Dicen que Jorge estaba tan enamorado de ella. Es guapa, su voz es bonita, pero a mi parecer, esa mujer es solo un adorno vacío. No se compara ni con un cabello tuyo». Oscar habló sin parar, pero fue recién cuando dijo eso que Ana respondió perezosamente: «Por eso mismo, nunca he considerado a alguien así como una verdadera rival. Presumida». Oscar hizo un puchero y se sentó a su lado. De repente sonrió pícaramente y se acercó. «Pero, ¿de verdad me parezco tanto a Jorge? Solo pasé caminando». Y la tal Liu quedó totalmente aturdida. Ana asintió ligeramente. «Sería mejor que no se lo cuentes a Jorge, no sea que te dé una paliza». Oscar y Jorge eran muy similares en altura y complexión. Con solo imitar un poco su porte, el efecto de su silueta era casi idéntico. «Qué aburrido». Oscar apoyó la cabeza en la mano y suspiró. «Pensé que podríamos tener un momento de venganza emocionante contra una chica mala, pero Jorge es demasiado bueno. Seguro no haría algo así». Ana sonrió levemente.
embelleciendo aún más su ya impresionante rostro. Él no es bueno. ¿Entonces qué es? Perezoso. Oscar parpadeó sorprendido y luego frunció los labios. Tú sí que entiendes a Jorge, pero ¿por qué todavía no lo has conquistado después de tanto tiempo? Capítulo 13. El rostro de Ana se endureció, y de forma casual agarró un cojín y se lo lanzó. Maldito mocoso, siempre diciendo lo que no se debe. Oscar por fin recuperó un poco de terreno, riéndose tanto que no podía enderezarse. Abajo, Lucía volvió en sí, aún queriendo correr tras él para preguntar qué pasaba. Acababa de dar un paso cuando Makoto, que acababa de llegar, la sujetó del brazo. Lucía, te estuve llamando varias veces. ¿Cómo es que no me escuchaste? Lucía, viendo la expresión de desagrado en su rostro, sintió un poco de culpa. Perdón, Makoto, es que acabo de ver a un conocido y quería acercarme a saludar. ¿Qué conocido podía tenerla tan distraída? Makoto, aunque sospechaba, mantuvo una apariencia comprensiva. Entonces vamos juntos. Además, el señor Lee me preguntó por ti hace un momento. Aprovechemos para saludarlo también. Lucía frunció el ceño, pero pensando en cómo había descuidado últimamente a Makoto, decidió reprimir su impulso por el momento. Está bien, vamos. Después de dar varias vueltas saludando, la cara de Makoto casi resplandecía de felicidad. En estos círculos de la alta sociedad, lo que más se da son las palabras amables y las insinuaciones sobre las parejas de cada quien, y su identidad era prácticamente un secreto a voces. El señor Ito y la presidenta Liu hacen muy buena pareja. ¿Será que pronto habrá boda? No se olviden de mandarnos la invitación. Este tipo de comentarios no paraban, y Lucía no los desmentía. Makoto se regocijaba en silencio, cuando el anfitrión de la noche, David, salió con una copa en la mano, diciendo palabras cordiales a los presentes, y luego se dirigió directamente hacia Lucía. Lucía, te estaba buscando. ¿Olvidaste que prometí presentarte a un amigo? Lucía sonrió. ¿No debería esperar a que el señor Chan termine sus ocupaciones? David soltó una sonora carcajada. Vamos, ella está por allá. Nadie dijo que no, así que Makoto tomó a Lucía del brazo y fueron juntos. Makoto aún estaba internamente satisfecho, pero al ver una figura familiar, su sonrisa desapareció de inmediato. David, sin notar nada extraño, continuó presentando con entusiasmo. Ella es la persona destacada de la que te hablé, Ana. Ana ha sido una pionera en el sector de la inteligencia artificial en el extranjero. Su empresa ha registrado innumerables patentes de tecnología, liderando desde drones autónomos hasta desarrollos derivados. Si no fuera por nuestra amistad y porque insistí varias veces, no habría regresado para involucrarse en nuestros modestos negocios. Ana alzó levemente las cejas y dijo con modestia, el señor Chan exagera. Si puedo unirme a su proyecto, será un honor para mí. La señorita Su se vuelve cada vez más humilde. David Chan soltó otra carcajada. Entre amigos no hace falta ser tan ceremonioso. Lucía no dijo nada, su mirada ardiente fijada en la mujer frente a ella. Jamás habría imaginado que la amiga de la que David hablaba sería Ana. ¿Por qué había regresado de repente? ¿Acaso? Lucía desvió ligeramente la mirada. En su campo de visión, el rostro de Makoto estaba lívido, lleno de incredulidad. Makoto le apretaba la mano con tanta fuerza que parecía haber olvidado su existencia. Fue entonces cuando David notó algo extraño y, tras mirar a todos unos segundos, preguntó, Ana, presidenta Liu, ¿se conocen? Ana, con una sonrisa ambigua, miró a los dos. Digamos que la presidenta Liu y yo fuimos compañeras de escuela. No éramos muy cercanas, pero sí nos conocíamos. En cuanto al señor Ito, su sonrisa se hizo aún más amplia. Podría decirse que fuimos buenos amigos durante un tiempo. David, astuto como era, entendió todo de inmediato. En ese caso, mejor los dejo para que se pongan al día. Rió un par de veces y, llamando a un camarero para traer bebidas, agregó, tengo que atender a otros invitados. Ustedes disfruten, ya hablaremos luego de negocios. Apenas se fue David, la atmósfera en la sala se volvió extrañamente densa. Makoto sentía incluso que el aire se volvía escaso. Incapaz de soportarlo más, alzó la cabeza para mirar a la mujer frente a él, mordiéndose los labios. Dijo, ¿por qué estás aquí? Ana, con una actitud despreocupada, replicó, si el señor Ito puede estar aquí, ¿por qué yo no? ¿No estabas en Estados Unidos? ¿No dijiste que nunca regresarías? Entonces quédate allá. ¿Por qué tienes que aparecer ahora frente a mí? Mientras hablaba, los ojos de Makoto se enrojecieron. Recordó aquellos días pasados. Recordó cómo esta mujer lo había rechazado entonces. Ella había dicho que no lo amaba y simplemente se fue.
Y ahora regresaba sin decir una palabra. ¿De verdad pensaba que él seguiría persiguiéndola como un tonto? Capítulo 14. Makoto estaba lleno de resentimiento, pero no sabía que, a los ojos de Ana, su apariencia solo provocaba confusión y burla. Señor Ito, ¿no estará usted malinterpretando las cosas? Yo he regresado simplemente por negocios. Si no fuera porque hoy nos hemos cruzado aquí, ni siquiera sabría que usted también está en Ciudad A. Ana curvó los labios, interpretando a la perfección el papel de la rica heredera acostumbrada a jugar entre las flores, y añadió, además, estando usted acompañado, apresurarse tanto a declarar que aún no puede olvidar viejos amores, ¿no le parece un poco descortés? Fue entonces cuando Makoto se dio cuenta de que todavía tenía el brazo de Lucía entrelazado con el suyo. Su rostro palideció y luego enrojeció, sintiendo un temblor en su pecho. Dijo en voz baja, Lucía. Lucía no mostraba una reacción evidente, sus ojos castaños eran profundos, y nadie podía adivinar en qué estaba pensando. Ella le dio una palmada tranquilizadora en la mano a Makoto y luego alzó la vista hacia Ana diciendo, no esperaba que la señorita Su fuera amiga del señor Ito, pero así mejor. Al menos no tendremos que gastar más palabras, ¿verdad? Ana se encogió de hombros, mostrando un gesto de interés. Si la presidenta Liu lo dice, entonces así será. En cuanto a asuntos del pasado, Lucía entrecerró los ojos y, en tono bajo, declaró, ya son cosas pasadas. No hay necesidad de que la señorita Su haga pasar un mal rato a Makoto. ¿Hacerlo pasar mal? Ana soltó una ligera risa, y miró profundamente a Makoto. Esa mirada fue como una espina que se le clavó en los ojos, y su pecho comenzó a agitarse de manera incontrolable. ¿Qué pretendía Ana exactamente? Sin embargo, sus preocupaciones resultaron innecesarias. Ana no dijo nada más y rápidamente desvió el tema hacia el proyecto. Al hablar de negocios, ambas mujeres cambiaron de inmediato a un tono profesional y conversaron con soltura. Makoto, sentado a un lado, miraba a esas dos mujeres, las dos más importantes en su vida, sintiéndose completamente incómodo. Unos 10 minutos después, cuando ya habían discutido casi todo lo relativo al proyecto, Lucía se preparó para marcharse con Makoto. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, la puerta de la sala se abrió desde afuera. Un hombre, vestido con un traje blanco, entró con una copa de champán en la mano, con una expresión de desdén y algo de impaciencia. Hermana, ¿ya terminaste? Estas recepciones son lo más aburrido del mundo. Jorge ya ha llegado para recogernos. ¿Nos podemos ir ya? Al decir esto, el hombre notó a los dos extraños en la sala. Lucía y Makoto también lo miraban. Era él. Lucía, al recordar la silueta que había visto antes, sintió su respiración descontrolarse ligeramente. Makoto, en cambio, soltó un suspiro de alivio. Siempre había sabido que Ana tenía un hermano menor, mimado y de carácter fuerte, que no aceptaba un no por respuesta. Si había venido a buscarla, eso significaba que se irían pronto. Finalmente, este ambiente sofocante llegaría a su fin. Ana dio un paso al frente, bloqueando la visión de Lucía. Con una sonrisa cortés, dijo, Presidenta Liu, dejémoslo aquí por hoy. Nos retiramos, y la próxima vez invitaremos también al señor Chan para hablar con más calma. Ana y Oscar apenas se habían marchado cuando Lucía reaccionó de golpe, sacudiendo la mano de Makoto. Salió corriendo tras ellos. Esperen. El hombre acababa de decir, ¿Jorge? ¿Jorge? Ese nombre era lo único que resonaba en la mente de Lucía, pero cuando corrió hasta la puerta, solo vio el flujo de tráfico en la calle. No había ni rastro de los hermanos Su. Lucía levantó la cabeza, respirando con dificultad. Se quedó parada junto a la carretera un buen rato, mientras una avalancha de emociones la ahogaba. ¿Me habré vuelto loca? Porque siento que todavía está vivo. Lucía sonrió amargamente, se giró derrotada y empezó a caminar de regreso. En ese preciso instante, en un coche que pasaba, se veía claramente el rostro sonriente de Jorge. Capítulo 15. Mientras conducía, escuchaba a Oscar contando anécdotas divertidas de la fiesta. No es por nada, pero esa gente es realmente aburrida. No. Todo el rato adulando, buscando cómo conectar relaciones, pero los postres estaban buenísimos. Ay, y yo que quería traerte un pastelito, se me olvidó. Aunque Oscar había sido un joven mimado desde pequeño, era un auténtico amante de la comida. En ese momento el semáforo se puso en rojo. Pisé el freno y giré la cabeza para mirarlo. Sonriendo, le dije, ya he cenado, pero si quieres, la próxima vez vamos a comer algo tú y yo. Oscar asintió enérgicamente, soltando sin pensar. Jorge, eres el mejor. Hoy vi a esa rana fea,
de verdad que ni para limpiarte los zapatos sirve. En cuanto soltó esa frase, el coche cayó en un silencio incómodo. Oscar, dándose cuenta de su error, se dio una palmada en la boca cerrando los ojos. Mi sonrisa se desvaneció poco a poco. El semáforo se puso en verde y giré la cabeza para seguir conduciendo. Ana frunció el ceño y miró de reojo a su hermano, justo cuando desde el asiento del conductor se oyó la voz del hombre. Tranquila, no hay tal cosa como ser digno o no digno. Todo aquello fue el precio que pagué por tomármelo en serio. Por eso ahora no amo a Lucía, y tampoco siento ningún remordimiento. Oscar rápidamente añadió, sí, Jorge es el mejor. Solté una risa. No hace falta que seas tan precavido. Desde el momento en que decidí regresar, sabía que tarde o temprano me encontraría con Lucía. No es algo tan importante. Oscar y Ana se miraron y luego apartaron la vista con sincronía. De hecho, yo hacía tiempo que estaba preparado para ese encuentro, solo que no esperaba que llegara tan rápido. El fin de semana, después de que Ana terminó con todos sus asuntos, me invitó a ver una película recién estrenada, una película de suspenso de Hong Kong, con buenas críticas. Seguro te va a gustar. Yo acababa de volver de correr, aún sudoroso. Entonces primero voy a subir a ducharme. Espérame un momento. Ana asintió y extendió la mano. Naturalmente, le pasé la toalla. Luego, mientras me alejaba, pregunté, ¿y Oscar? ¿No viene con nosotros? Ana bajó ligeramente la mirada. Quedó con unos amigos para ir a ver un partido. Oscar había vivido siempre en el extranjero. ¿Qué amigos iba a tener aquí? Sonreí sin decir nada. No la iba a delatar. 15 minutos. No tardo. El hombre de figura alta y apuesto desapareció en la esquina. Y Ana, mirando la toalla en sus manos, dejó escapar una sonrisa que podía hacer caer imperios. Nunca había tenido prisa. Ir poco a poco, acostumbrándolo a ella, tampoco parecía un mal plan. Bajé puntual. Ana también había cambiado de ropa, y casualmente sus tonos combinaban con mi chaqueta. Levanté una ceja, bromeando mientras caminaba. ¿Fue a propósito? Ajá. Ana no tenía idea de qué ropa me pondría, pero aún así levantó las cejas y respondió, el autocuidado de una pretendiente. No delates mis pequeñas estrategias. Internamente suspiré, con esa cara que tenía Ana, aunque dijera que la luna salía de día, seguro todos los hombres le darían la razón. No era de extrañar que Makoto hubiera estado tan obsesionado con ella. Ana había reservado entradas en el cine más cercano. Era al atardecer y el centro comercial estaba abarrotado. Miró su reloj y preguntó en voz suave, cuando salgamos de la película, ¿te apetece tomar una cena ligera? ¿Tienes hambre? Sonreí resignado. Señorita Su, hace apenas 2 horas que cenamos. Oh. Ana fingió comprender de pronto. Luego se acercó un poco más y preguntó, entonces, querido señor Wang, ¿le apetecería una taza de té con leche, un pastel o un balde de palomitas? Esas palabras tan exageradas, saliendo de su boca, llevaban una mezcla de dulzura y provocación difícil de resistir. La comisura de mis labios se curvó sin querer. Siguiéndole la corriente, no necesito nada, señorita, aunque, si usted lo desea, con gusto iré a comprarlo para usted. ¡Wow! ¿El señor Wang además de guapo es tan atento y caballeroso? Estoy muy agradecida. Ya basta, no pude seguir el juego, sonriendo mientras le daba una palmada ligera. Ana me miró con ojos risueños durante un par de segundos. Luego se apartó lentamente, justo cuando mi vista volvió a estar despejada y mi sonrisa aún no se había borrado. Alcé la mirada y vi, de frente, a una mujer con el rostro sombrío y a un hombre con la boca abierta de asombro. Lucía, Makoto, ¿cuánto tiempo sin vernos? Capítulo 16. Ana notó que algo no andaba bien en mi expresión y preguntó con preocupación, ¿qué pasa? Siguiendo mi mirada, también vio a esas 2 personas. Soltó una leve risa y, de manera natural y elegante, apoyó una mano sobre la mía. Presidenta Liu, señor Ito, qué coincidencia. Lucía no le prestó atención. Sus ojos inyectados en sangre se clavaban en mí. Por dentro, estaba hecha un torbellino. Era él, realmente era él. Estaba vivo. Lucía sintió que ese corazón que había estado muerto durante más de medio año, finalmente latía con vida. Tragó saliva, y al segundo, dio grandes pasos hacia mí, tomándome de la mano para arrastrarme a un lado. Los ojos de Ana se afilaron ligeramente, pero antes de actuar, escuchó mi voz serena. Hablaré con ella. Espérame aquí. Ana, que apenas había empezado a moverse, volvió a su posición inicial, manteniendo su porte frío y elegante. Makoto, por su parte, se quedó plantado allí,
con el rostro pasando del blanco al rojo, sin saber cómo reaccionar. No quería quedarse a solas con Ana, al menos, no ahora. Había visto perfectamente la interacción entre ella y aquel hombre. Durante tanto tiempo persiguió a Ana, quien siempre se mostró indiferente y despreocupada. ¿Y ahora? ¿Ahora sí se tomaba la molestia de tratar de agradar a otro hombre? ¿Por qué tenía que ser Jorge? Cualquiera podía ser, menos ese hombre. Makoto tuvo que admitir que estaba consumido por los celos. Ana notó todos los cambios en su expresión, abrazándose los brazos con una sonrisa irónica. Está preocupado por la presidenta Liu. Señorito, no tema, Jorge no está interesado en ella. ¿Su Jorge? Makoto apretó tan fuerte las uñas contra la palma que se hizo daño. ¿Estás con Jorge? Ana frunció ligeramente el ceño, pero no respondió. Ana, ¿cómo pudiste? Makoto la odiaba por su actitud indiferente, pero también se sentía impotente. Respiró hondo, intentando no pensar en el pasado. Si ya estás con Jorge, ¿por qué no te quedaste en Estados Unidos con él? ¿Para qué volver? Ana miró detenidamente ese rostro que antes nunca había observado con atención. Ahora que lo hacía, se daba cuenta de que era verdaderamente feo. Entrecerró los ojos y, sin emoción en su voz, respondió, ¿qué pasa, señorito? ¿Tiene miedo de que regresemos? El corazón de Makoto dio un vuelco. ¿Qué quiso decir? Nada importante. Ana no quería seguir hablando con él. Si volvimos, es porque tenemos cosas que hacer. Nada que ver contigo. Makoto vio cómo ella bajaba la cabeza para mirar su móvil, pero su ansiedad crecía cada vez más. No era solo Ana, también Jorge. Él no estaba muerto. Había regresado. ¿Qué planeaban? ¿Qué quieres hacer? Mientras tanto, Lucía me hacía la misma pregunta. En el silencioso pasillo, solo se oía su voz ronca. Yo la miraba a los ojos, enrojecidos, pero dentro de mí no había la menor agitación. No tiene nada que ver contigo. ¿Cómo no va a tener que ver conmigo? Tú y yo somos esposos. Lucía sentía que el hombre frente a ella era un completo extraño, como si lo estuviera conociendo por primera vez. Esa sensación le provocaba una profunda impotencia, como si sus emociones se estrellaran contra el vacío. Si no estabas muerto, ¿por qué no me contactaste? ¿Sabes cuánto tiempo pasé buscándote? Jorge, tú no eras así antes. Antes, fuera lo que fuera, siempre me avisabas. Ahora tú misma lo dices. Eso fue antes. Respondí fríamente. Lucía, ya no somos esposos. Mi vida o mi muerte. Y lo que quiero hacer, no tiene nada que ver contigo. Lucía movió los labios, tardando mucho en emitir un sonido. No nos hemos divorciado, pero yo he muerto. Sin mí, el matrimonio dejó de existir. Encontraba divertido decirlo. ¿No soñabas con envejecer junto a Makoto? Ahora que tu sueño se ha hecho realidad, ¿por qué te importa cómo estoy yo? Ah, cierto, Lucía, no es que te importe yo, solo te importa sentirte menos culpable. Ahora que sabes que sigo vivo, ya no tienes por qué sentirte mal. Haz lo que tengas que hacer. No centres tu atención en mí. Después de decir esto, quise irme, pero Lucía me agarró de la mano. Jorge, no me moví, mirándola con indiferencia. Esa mirada hizo que Lucía sintiera miedo. Inconscientemente soltó mi mano y bajó la voz. Si quieres algo, puedo dártelo. Considéralo una compensación por lo que fuimos como esposos. En realidad, Lucía ya me había dado bastante en su momento, pero yo, apresurado por desaparecer, fingí mi muerte, dejando que gran parte de los bienes fueran donados a la caridad. Ahora que ella se ofrecía de nuevo, la miré a los ojos y respondí con calma. Quiero encontrar a quien intentó matarme. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Capítulo 17. Lucía se quedó atónita. No esperaba que de repente mencionara ese asunto. Yo también lo sospeché en su momento, pero tras varias investigaciones, no se encontró nada fuera de lo normal. Además, el culpable del accidente ya fue condenado. Jorge, aquel accidente realmente fue un hecho fortuito. Si ahora quieres reabrir la investigación, sería perder el tiempo, aunque me fui al extranjero. Ana siempre estuvo pendiente de las cosas aquí en el país, así que también sabía que Lucía había investigado el accidente. Eso, de hecho, me sorprendió, pero solo fue una sorpresa, nada más. Lucía, al ver que no respondía, empezó a impacientarse. Deja el pasado en el pasado, ¿de acuerdo? Comencemos de nuevo. En realidad, quería decir comencemos de nuevo nosotros, pero viendo que mi expresión seguía inmutable, esa frase se le quedó atascada en la garganta. Yo, ajeno a sus pequeños cálculos, respondí inexpresivo. Sé que el culpable fue condenado, y también sé que, por buena conducta,
Su condena de 1 año ya fue reducida a 7 meses. Es decir, pronto saldrá en libertad. Si no fuera por eso, tampoco habría elegido este momento para volver al país. Lucía frunció el ceño. ¿Todavía sospechas de él? Por supuesto que no. Solté una leve risa, pero no añadí más. Con voz fría y tranquila dije, Lucía, aunque ya no siento nada por ti, tampoco te guardo rencor. Voy a seguir investigando. Si quieres ayudarme, mejor. Si no quieres, no pasa nada. Cada quien por su camino, sin debernos nada. Esas últimas palabras, sin debernos nada, se clavaron como espinas en el corazón de Lucía. Apretó fuertemente sus manos. Te ayudaré. Lo que quieras investigar. Yo te ayudaré. Una vez aclarado todo, no quedaba nada más que decir. Salí primero por la salida de emergencia, sin mirar siquiera a Makoto, y me dirigí directamente hacia Ana. Vamos, la película va a empezar. Ana, con una expresión serena y dulce, respondió. Está bien. Ambos nos alejamos juntos, armoniosos, como si hubiéramos nacido para estar uno al lado del otro. Makoto nos vio entrar en el cine, rechinando los dientes de rabia. El tiempo fue justo para recoger las entradas. Ana y yo seguimos a la multitud hacia la sala de proyección. Aunque no mirara, podía sentir cómo la persona a mi lado me lanzaba miradas furtivas, con una curiosidad que casi podía leerse en su rostro. No pude evitar sonreír, suspirando. Si quieres preguntar algo, hazlo. Señorita Su, ¿qué te dijo? Me dijo que no podía creer que siguiera vivo. ¿Qué por qué? Si estaba vivo, no la había buscado. ¿Y tú qué le respondiste? Le dije que nuestra historia ya había terminado, que no tenía por qué informarle si estaba vivo o muerto. Ana guardó silencio unos segundos. Un suspiro apenas audible escapó de sus labios. Luego me dio un ligero golpecito en la cara, diciendo resignada, habla bien, no repitas esa palabra todo el tiempo. Rodé los ojos, pero es lo que dije literalmente. ¿Y qué más? No oculté nada y le conté que le había mencionado mi intención de investigar el accidente. Ana frunció el ceño, preocupada. ¿No temes que se lo diga a Makoto? Independientemente de si Makoto está implicado o no, él es un factor de riesgo. Ojalá se lo diga. Respondí con indiferencia. Si realmente Makoto está involucrado, al saber que estamos investigando, seguro actuará. Y solo actuando dejará evidencias. Justamente necesitamos eso. No. Ana giró la cabeza para mirarme. A la tenue luz del cine, mi perfil se veía claro y seductor. Ese era yo, aparentando estar en paz con el mundo, pero vengativo hasta el extremo. Tanto lo bueno como lo malo que recibía, siempre lo devolvía al doble. Ana esbozó una sonrisa y murmuró, muy bien, ya que el señor Wang es tan inteligente, entonces me quedaré tranquila haciendo el trabajo de apoyo. Tú vuela alto. Yo te protegeré. Su voz melodiosa resonaba cerca de mi oído, y sentí un calor súbito en el pecho. Capítulo 18. Lucía, no sé cómo, averiguó dónde vivía. Cada día encontraba una forma nueva de enviarme cosas, flores, gemelos, trajes, coches. Incluso un abogado vino directamente a decir que quería transferirme una propiedad. Al principio intenté rechazar educadamente, pero descubrí que cuanto más me negaba, más empeño ponía ella. Así que decidí simplemente dejarla hacer. El que terminó sufriendo fue Oscar. Aunque yo no trabajaba en ese momento, seguía saliendo a hacer ejercicio y a cumplir con mis rutinas diarias. Así que el único desocupado en casa era él. Se sentía como un repartidor de paquetes. Ese día, Ana acababa de regresar a casa cuando Oscar entró cargando un enorme ramo de flores. Lo tiró al suelo con desgano. Hermana, ¿puedes hacer algo al respecto? ¿Viste eso? Esa Talio está completamente descontrolada. Está cortejando a tu futuro esposo hasta en nuestra propia casa. ¿De verdad no te importa? ¿De verdad? Estaba completamente harto. Al principio, recibir flores de una mujer le parecía curioso, pero recibirlas día tras día, ¿quién lo aguanta? Ana frunció el ceño, ignorando su provocación y sus quejas, y solo preguntó, ¿y él? ¿Jorge? Oscar se dejó caer en el sofá, agotado. Está arriba, acaba de terminar de hacer ejercicio, seguro que se fue a duchar. Ana frunció ligeramente el ceño y subió las escaleras. Mi habitación estaba en el ala sur. No era la principal, pero tenía mejor luz y vista. Ana llamó suavemente a la puerta. Como no estaba cerrada con llave, empujó y entró. Se oía el sonido del agua en el baño. Definitivamente me estaba duchando. Ella se quedó parada en el medio de la habitación, dudando entre salir o quedarse. Optó por sentarse, tomando un libro de la mesa de té para hojearlo. 1 página, 2 páginas,
El ruido del agua hacía latir su corazón más rápido. Ana respiró hondo, cerró el libro y justo cuando iba a salir, el móvil que estaba sobre la cama comenzó a sonar. Giró para verlo y el nombre de Lucía apareció en la pantalla. Su rostro se endureció y, sonriendo con desdén, respondió la llamada. Jorge, ¿te gustaron las flores de hoy? ¿Tienes tiempo esta noche? Descubrí un restaurante delicioso y quería invitarte. Jorge no está. La voz fría de Ana cortó la conversación. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Ana, apoyada despreocupadamente en el borde de la cama, mirando hacia el baño, añadió. Parece que Liu Corporation está yendo bastante bien. La presidenta Liu tiene tanto tiempo libre como para enviarle cosas a Jorge todos los días. Pero nuestro trastero ya está casi lleno. ¿Puede dejar de mandar cosas? Lucía preguntó en voz baja. ¿Por qué contestas tú? ¿Dónde está Jorge? Está en la ducha. Silencio. Ana volvió a preguntar. ¿Algo más que quieras que le diga? Colgó. Ana miró la pantalla del teléfono y dejó escapar una carcajada de desprecio. Yo salí del baño justo a tiempo para verla haciendo esa infantil acción. Sonriendo, pregunté, ¿quién llamó? Lucía. Ana me observó atentamente, y al no ver signos de enojo, continuó, le dije que dejara de enviar cosas. Oscar ya está harto de recibir tantos paquetes. Respondí con un simple "oh", secándome el cabello como si nada. Ana dejó el móvil y sacó el secador para ayudarme a secarlo. ¿No estás molesto? ¿Por qué debería estarlo? Sonreí con indiferencia. Ya le dije que no hacía falta. Si no quiso escuchar. Y si tus palabras pueden hacerla entender, mucho mejor. Ana se quedó en silencio un momento. Luego sonrió. Cuando terminó de secarme el cabello, sacó a relucir el tema importante. El conductor del accidente ya salió de prisión. ¿Cuándo quieres ir a verlo? Me volví hacia ella. Cuanto antes, mejor. ¿Esta noche? Perfecto. No quería perder ni un minuto más. Todas las pistas conducían a ese conductor. Si lograba que hablara, el culpable no tendría dónde esconderse. Cuando Ana y yo llegamos al taller abandonado, ya había oscurecido completamente. Detrás de la verja oxidada solo brillaba una débil luz. Ambos nos miramos e hicimos un gesto. Ana avanzó a tocar la puerta. Primero se escucharon los ladridos de un perro. Ana, algo nerviosa, apretó los puños. Sentí su tensión y le tomé la mano. No te preocupes, estoy aquí. Ella susurró un vale y esperó. Poco después, unos pasos se acercaron. Un hombre de mediana edad, vestido de negro, abrió la puerta y, al vernos, se quedó petrificado. Justo cuando iba a cerrarla, yo extendí la mano para impedirlo. Tom, sé que diste falso testimonio. Tengo pruebas suficientes para demostrar tu implicación en el intento de asesinato. Si no cooperas, entregaré todo a la policía. Sabes que no podrás escapar. Hoy en día, ser un prófugo es casi imposible. Al escuchar esto, Tom se alteró. No sé de qué me hablas. No los conozco. Lárguense. Ana lo miraba fijamente. Con urgencia. Sé que no tuviste elección. Podemos ayudarte. Pide lo que quieras. ¿De verdad quieres seguir viviendo bajo amenazas? Tal vez esas palabras tocaron algo dentro de Tom. Su expresión vaciló. Aproveché ese momento y empujé la puerta para entrar. ¿Charlamos? Tom, enfrentado al hombre alto frente a él, no tuvo más opción. Ana y yo, actuando en perfecto tándem, ella buena, yo malo. Pronto conseguimos que hablara. Ese hombre me ofreció 1.000.000 de yuanes. Dijo que, dada mi posición, todos pensarían que fue un simple accidente. ¿Quién iba a imaginar que solo me pagó $500.000? Pasé 7 meses en prisión y luego se desentendió. Me cansé de esperar. Mientras Tom se alteraba, saqué el móvil, abrí Weibo y busqué la foto de Makoto. Se la mostré y pregunté en voz baja. ¿Fue él? Sí, fue él. Tom, intimidado por la mirada fría de Ana, bajó inmediatamente la cabeza. Ya he dicho todo lo que sé. Incluso si yo me hubiera negado, él habría encontrado a otro. Quería que te atropellaran, no necesariamente matarte, pero sí dejarte incapacitado. Entrelacé los dedos, golpeando suavemente el ritmo. Mi voz era lenta pero implacable. Te daré 2 millones si testificas contra Makoto. Quiero verlo en prisión, pero puedo pagarte de inmediato. Firmaremos un contrato y lo certificaremos ante un notario. Soy empresario. Mi palabra es ley. Tom dudó claramente. Miré el cielo nocturno reflejado en sus pupilas. Solo quiero justicia. No busco culparte, pero espero que me ayudes. Finalmente, Tom asintió. Al salir del taller, dije, puede que Makoto no quisiera incumplir su promesa. Simplemente no esperaba que, después de mi muerte, Lucía no quisiera casarse con él de inmediato.
así que no tenía tanto dinero a mano. Ana me miró con ojos llenos de admiración. Eres increíble. Reí bajo. La señorita Su también es muy capaz. Vamos a buscarlo. No hace falta. ¿Por qué? Ana, tranquila. Sacó una grabadora del bolsillo. Con esto basta. Dejemos que la policía se encargue. No tienes que seguir ensuciándote tratando con esa gente despreciable. Capítulo 19. Con las pruebas en mano. Makoto fue arrestado rápidamente. Este resultado tomó por completo por sorpresa a Lucía. Luis le explicó toda la situación y añadió: el señor Ito hizo una última petición. Quiere verte. La policía probablemente se pondrá en contacto contigo para hacerte algunas preguntas. Justo cuando terminó de hablar, sonó el teléfono de la oficina. Lucía, con el rostro ligeramente aturdido, respiró hondo antes de contestar. Hola. Señorita Liu, necesitamos su cooperación en un caso. Le agradeceríamos que viniera a hacer una declaración. A las 4 de la tarde, Lucía se presentó en la comisaría municipal. Después de que los agentes le hicieran preguntas detalladas sobre los hechos, uno de ellos dijo: el señor Ito quiere verla. ¿Usted qué opina? Si ella no quería, podía negarse, pero los ojos de Lucía eran profundos como el mar. Respondió con voz grave: está bien, hagan los arreglos necesarios. Ella también quería saber qué era lo que ese hombre pensaba realmente. Muy pronto, Makoto fue escoltado a la sala. Aunque solo había pasado un día, parecía como si toda su energía y vitalidad hubieran sido drenadas. Se veía extremadamente demacrado. Al verla, gritó con desesperación: Lucía, soy inocente. Diles que no hice nada. Fue él quien no prestó atención al conducir. ¿Por qué tengo que cargar con esta culpa? Además, ni siquiera murió. Lucía frunció el ceño y lo escuchó en silencio mientras él gritaba. Poco a poco, Makoto fue calmándose. Sus ojos estaban enrojecidos y las lágrimas le corrían por las mejillas. Lucía, ¿de verdad ya no te importo en lo absoluto? Fuiste tú quien destruyó lo que había entre nosotros, respondió ella con indiferencia. Las pruebas eran irrefutables. Por más que Makoto intentara justificarse, tendría que enfrentar la cárcel. Lucía lo miró serenamente y dijo: Makoto, en su momento, de verdad me gustabas. Y ahora. Lo siento. No podía mentirse a sí misma. Así como no podía evitar que su corazón latiera al volver a verme, tampoco podía fingir sentimientos que ya no estaban. Los sentimientos, tanto los que aparecen como los que se van, nunca tienen una razón lógica. Makoto soltó una risa amarga. ¿Y de qué te sirve haberme amado? ¿De verdad crees que él va a volver contigo? Déjame decirte algo. Estar contigo fue solo un juego para mí. Él nunca te quiso, ni un poco. No te lo esperabas, ¿verdad? Ana y yo hicimos una apuesta, ver si realmente podías olvidarme. Lucía, ¿de verdad crees que eres diferente a mí? Solo somos sus juguetes. Esto lo escuchó Makoto con sus propios oídos, cuando Ana hablaba por teléfono con Jorge. De lo contrario, no habría dejado a Ana tan fácilmente para regresar al país a buscar a Lucía. Esa mujer siempre amó a Jorge, desde el principio. Simplemente era demasiado orgullosa como para admitirlo. Por eso fingió aceptar a Makoto, solo para provocar a Jorge. Pero Jorge no cayó en la trampa. Al contrario, usó eso como excusa para volver con Lucía. Todo lo que había pasado hasta ahora era una broma. Lucía no sabía cómo logró salir de la comisaría. Afuera brillaba el sol, pero ella no sentía ni una pizca de calor. ¿Todo había sido una farsa? Recordó todo lo vivido en estos 5 años, y su sonrisa se volvió más irónica. Está bien, lo tomaré como mi castigo, como el precio por no haberte valorado. Yo no sabía nada de esto. Cuando regresé a la villa después de declarar en la comisaría, me encontré con que Oscar había decorado todo como si se preparara para una fiesta. Quería invitar a algunos amigos, pero temía que no me agradara la idea. Así que esperó a que volviera para preguntarme. Por mí no hay problema, respondí. Pueden hacer lo que quieran. ¿En serio? Oscar se iluminó y enseguida dijo: entonces llamaré ahora mismo. Se dio la vuelta y subió las escaleras. Justo en ese momento, Ana salió del estudio. Nuestras miradas se cruzaron desde la sala, y ambos sonreímos. ¿Todo resuelto? Sí, todo terminó. Hace tiempo que no me sentía tan relajado, dije. Pensativo. Lo siguiente será decidir si volver a Estados Unidos o quedarme aquí. Estoy dispuesto a seguir tu consejo. Después de todo, ya estaba trabajando en la empresa de Ana, y ella era mi jefa directa. Sin embargo, la mujer no respondió de inmediato. Caminó hacia mí con calma. ¿Ya estás hablando de trabajo otra vez?, preguntó. Claro. ¿Y si yo no quiero hablar de trabajo? Los ojos de Ana brillaban como los de un zorro, llenos de una ternura difícil de describir.
Pronunció cada palabra con claridad. Jorge, no quiero hablar de trabajo contigo. Quiero hablar de sentimientos. ¿Tú quieres? Me sorprendió por un momento, pero luego una suave sonrisa se dibujó en mis labios. Entonces, la señorita Su tendrá que seguir intentándolo.